It is really good being with you once again tonight. Muy bueno estar aquí con ustedes otra vez. Hopefully we're going to get a lot of material covered tonight Espero que abarquemos mucho material hoy in as short a time as possible. en un tiempo muy corto. Last night I talked about tremendous evidence of design. Ayer hablé sobre la evidencia sobresaliente del diseño divino. And I think one of the things that was so exciting to me in my research and study is recent genetic information. Una de las cosas que fue más emocionante para mí como científico fue los descubrimientos recientes de la genealogía. And how that so much points to a creator designer who is into a lot of great detail. Y eso apunta hacia un creador, un diseñador que es muy detallista. And that speaks volumes against the theory of evolution. Y eso habla volúmenes en contra de los que creen en la evolución. And the only answer to something like that is, well, it's not naturalistic, so it's got to be religion. Y la única lógica de ellos es, como no es naturalístico, entonces debe ser religioso. No, it is science. No, estamos hablando de ciencia. And we're going to also look tonight at science as well. Y hoy también vamos a ver bastante ciencia. One of the points that I made last night is that evolution really is not science, it is philosophy posing as science. Una de las cosas que mencioné ayer es que evolución no es una ciencia, sino que es una filosofía fingiendo ser ciencia. There's a passage in the Bible that says, "See to it." Hay un pasaje que dice en la Biblia que sea así. And that's Colossians 2:8. Colosenses 2:8. Do you get the emphaticness of those three words? See to it. Asegúrense de esto, es unas palabras muy enfáticas. That no one takes you captive through philosophy. Que nadie te captura a través de la filosofía. And if evolution is a philosophy rather than science, y si la evolución es una filosofía más que una ciencia, then don't be taken captive by evolution. Entonces no nos dejemos cautivar por la evolución. And remember that evolution is the pillar of the naturalistic worldview. Y acordémonos de que la evolución es el fundamento de la cosmovisión naturalista. And that worldview says that everything in the universe has to be explained by only naturalistic processes without God. Y esa cosmovisión básicamente dice que cada cosa en el mundo debe ser posible explicarlo a través del naturalismo aparte de Dios. Now, at the university, we did present one thing that gave the most common evidences for evolution. Y en la universidad sí presentamos algo que era una de las evidencias más comunes que se dan en pro de la evolución. And found out that those evidences did not support evolution at all. Pero más a fondo nos dimos cuenta que esas evidencias supuestas no estaban realmente apoyando la evolución. Today at the UCR, we actually gave the evidence from the fossil record. Hoy en la mañana en la UCR estábamos presentando la evidencia del registro de fósiles. And we're going to repeat that right here this evening. Y eso lo vamos a repetir hoy. It'll look a little different. Un toque diferente. So let's get right into it, okay? Le entramos, sí. All right. Creation versus evolution. Did God create people? Creación versus evolución. ¿Dios es el creador de las personas? Or did people come here by a slow and gradual process of evolution? O si las personas llegaron aquí a la tierra en un proceso lento y gradual de evolución. And we actually said that evolution was the idea that goo can turn into you by way of the zoo. Y dijimos como un juego de palabras en inglés de que la sopa puede convertirse en nosotros a través del zoológico. All right. Well, I mentioned last night that I used to believe in evolution. Como les mencioné ayer, yo anteriormente creía en la evolución. That's actually a picture of me when I was about 9 or 10 years old, teaching how the study of fossils and rocks
proved evolution. Esa es una foto mía de cuando yo era niño, como 9 años, enseñando cómo los fósiles demostraban de que la evolución era cierta. Now, I could already teach it at that young age because that is all I had ever been taught. Y yo ya podía enseñar eso a mis compañeros porque era a esas edades lo único que me habían enseñado. I was going to be a paleontologist who specialized in dinosaurs. Yo iba a ser un paleontólogo que me especializaba en el estudio de los dinosaurios. And in the place where we live in western Colorado, there are a lot of dinosaur remains. Y en mi hogar, en la parte occidental de Colorado, hay muchos fósiles y huesos de dinosaurios. By the time I was 13 years old, I already found the fairly reasonable skeletal remains of a couple of different dinosaurs. Y yo ya tenía apenas 13 años y ya yo mismo había encontrado algunas piezas y huesos y fósiles de algunos dinosaurios. And I already found plenty of other parts of dinosaurs as well. Y además había encontrado partes de dinosaurios un montón. And so I grew up believing evolution. Entonces yo crecí creyendo en la evolución. It wasn't until my third year of teaching on the university level that I ran across information against evolution. Y no fue hasta mi tercer año estudiando en la U que me encontré con un punto de vista que era distinto a la evolución o en contra. Yeah, I really was surprised at that. Y eso me sorprendió en ese momento. What I was teaching when I was that young on that television program was that the rock layers of the earth formed the pages of Earth's history. Lo que yo estaba enseñando en el en el slide anterior, cuando tenía 9 años, era que los diferentes niveles de tierra era a través de la historia, mostrando la historia. Well, somehow or another, way in near the bottom is this place called the Cambrian. Y casi en el lugar penúltimo está el lugar del Cambriano. That kind of represents a time period, supposedly. Y eso se supone que representa un periodo de años. Or if you believe in the flood, it could represent some of the advanced stages of that flood. O si tú crees en el diluvio de Noé, entonces eso podría representar las etapas del diluvio. But I was teaching that the life forms in this very bottom layer represented the beginnings of evolution. Pero yo lo que estaba enseñando es que los tipos, las especies de vida que estaban en esa penúltima sección estaban mostrando las diferentes etapas de la evolución. And I actually would state that those life forms way down there are extremely simple. Y ahí yo hasta decía, los tipos de vida que habían en esa sección eran formas de vida muy simples. And as time marched on, the life forms became more and more complex. Y conforme marchaba el tiempo y vamos subiendo la escala, los tipos de formas de vida eran más y más complejas. So finally the fish would come on the scene way up here. Y por ahí de la mitad más o menos ya llegábamos a la etapa donde habían peces. Insects way up here. Los insectos más arriba aún. Finally the dinosaur age. Y por finmente la época jurásica y estas dinosaurios. And then people would come on the scene in the last split second of geologic time. Y en el tiempo geológico la gente, los seres humanos aparecíamos en los últimos segundos geológicamente hablando. That's what I was teaching because that's what I was taught. Eso es lo que yo repetía porque era lo que yo había sido enseñado. And I never asked questions, is this true or not? Y nunca lo puse en duda. All right. Well, I can remember a time somebody brought into my town where I lived a very peculiar fossil. Y recuerdo una vez que alguien trajo a mi pueblo donde yo vivía un fósil particular, distinto. It was the backbone of a dinosaur with an arrowhead stuck in it. Y era una parte de una vértebra de dinosaurio, pero que tenía la punta de una flecha metida, incrustada en el hueso. What do you do with that? ¿Cómo entiendes eso? It sure didn't fit the evolution I used to teach. Eso no funcionaba con el
diagrama que habíamos puesto anteriormente. According to evolution, the dinosaurs had their heyday where that yellow arrow is. Según lo que yo había enseñado y entendido antes, los dinosaurios estaban donde estaba la flecha amarilla. And people didn't come on the scene until much, much, much later. Y los seres humanos llegaban hasta muchos miles de años después. So they're separated by millions and millions of Y hay years. millones de años entre una y otra. So what do I do with this? Entonces, ¿qué hago con esta evidencia? Without ever looking at the fossil. Sin siquiera mirar el fósil, I said, it's got to be a hoax. yo dije, es algo falso. It's impossible. Es imposible. Right? And I promptly ignored this whole thing. Y a propósito ignoré esta evidencia. Many people in the same area I lived in said, it's genuine. Mucha gente en la zona donde yo vivía decía que era un fósil genuino. And that included a local paleontologist and my own father as well. Y eso incluía otros paleontólogos locales, incluía hasta mi propio papá. That didn't bother me. Eso no me molestó. My mind was made up. This can't be real. Yo ya estaba segurísimo de lo que yo estaba viendo. Esto no tenía que ser falso. You see a drawing of this because I never would go look at it. Ustedes están viendo ahorita un dibujo de esto porque yo me rehusaba a ir a sacarle una fotografía. After I got interested in creation versus evolution, I wished I had seen that. Una vez que yo me interesé por la creación versus evolución y toda esta temática, cómo hubiera deseado haber ido a sacarle una foto. But I lost track of it. Pero ya no sé dónde está ese fósil. And I reconstructed what it looked like from what other people had told me. Y más o menos reconstruí la apariencia de ese fósil por lo que la otra gente me contó. I don't know if that was genuine or not. La verdad, no sé si eso era genuino o no. My bias kept me from looking at it even. Pero mi sesgo me impidió ni siquiera darle un buen vistazo. And I drove right by the rock shop where that was on display for a year. Y yo conduje mi vehículo enfrente del lugar donde estaba en despliegue este fósil por más de un año pasando enfrente. And that's what bias can do. Eso es lo que puede hacer el sesgo en la vida de uno. It wasn't until my wife found that particular book for a very little price in a second-hand bookstore. Y un día mi esposa encontró ese libro en una biblioteca de segunda mano y lo compró muy barato. And that started me doing some thinking. Y ese libro Dios lo usó para empezar a hacerme pensar. Now keep in mind my main big bias I had when I saw that cover of that book. Ahora acuérdense que yo tenía un sesgo enorme cuando simplemente ver la superficie de ese libro. I said, this Dr. Dwayne Gish has got to be crazy. De una vez antes de abrirlo yo leí el Dr. Dwayne Gish es un chiflado. Everybody knows the fossils prove evolution, right? Todo mundo sabe que los fósiles son la evidencia de la evolución, ¿sí o no? Well, she read that book from her background in biology. Pero mi esposa leyó el libro con el punto de vista de la carrera de ella, que era biología. And the amazing thing is I actually read it from my background in geology and paleontology. Y increíble, después que ella lo leyó, yo lo leí usando mi punto de vista, que era de geólogo en ese momento. I finally had to conclude that either this guy is crazy, y después tuve que tomar la decisión o concluir que o este autor estaba loco, or perhaps he's got a good point. O tal vez tiene un buen punto. At that point, I decided I have to do my own research instead of accepting everything else that people had been telling me at the university. Y en ese momento yo tomé la decisión de, en todo lo que yo me encontraba, yo iba a hacer mi propia investigación en vez de aceptar lo que otra gente me daba. I found every book I can get a hold of relating to this subject. Me empecé a buscar cualquier libro que tenía con este tema. And you might say after a while I evolved from an evolutionist to a creationist. Y eventualmente yo tuve mi propia evolución, desde la evolución hacia alguien que cree en el diseño y en la creación. Let me show you part of that journey tonight. Voy a darles
una historia de ese cambio para mí. So this question is, was Darwin wrong relating to the fossil record? Entonces la pregunta donde vamos a empezar es si Darwin estaba equivocado con respecto a el registro de fósiles. Well, he was right about one major thing. Darwin sí tenía algo bien y era con respecto a una cosa importante. He actually stated it. Y de hecho él lo trazó en papel. He said the fossil record assuredly doesn't support his theory. Él mismo dijo, el registro de fósiles no apoya mi teoría. And he said, then this could be maybe the greatest evidence against his theory. Y Darwin mismo dijo que el registro de fósiles podía ser la mayor evidencia en contra de su teoría. But then he said, we just need to keep digging. Pero dijo, sigamos cavando. Find more fossils. Entre más encontremos, ahí vamos a encontrar la solución. And if those fossils don't support his theory with the links that he needed, y si esos fósiles no iban a apoyar la teoría de él con el eslabón que estaban buscando, he said, you can reject my theory. Darwin mismo dijo, si ustedes no encuentran ese eslabón, rechacen mi teoría. Well, right now we have over 1 billion fossils represented in the museums. Hoy en día hay más de 1,000 millones de fósiles representados en todos los museos del mundo. That should be plenty of fossils, right? Eso es bastante, ¿sí o no? But the problem is, we don't have any of the fossils that would support his theory. El problema es que entre esos 1,000 millones no hay ninguna que apoya la teoría de Darwin. There's a couple that could be taken either way. Hay unos par de fósiles que podrían tal vez apoyar o tal vez no apoyar. But if evolution is true, you should not just find one or two kind of transitions in the fossil record. Pero si la evolución es verídica, no deberíamos encontrar una o dos fósiles que sí apoyan la teoría. There should be thousands and thousands of them. Deberían de haber miles de fósiles que apoyan. Okay. Well, I'm going to give you 3 good reasons why the fossil record supports creation and offers devastating evidence against the theory of evolution. Entonces, el récord de los fósiles les voy a dar 3 razones por las cuales los restos apoyan la creación. Okay? If evolution is true, we should expect to see some things. Si la evolución es verídica, deberíamos de poder ver varias cosas. We should see a record in those rock layers of constant change. Deberíamos de encontrar un registro en la piedra que registra el cambio constante de esas especies. And the change would be from very simple life forms in the bottom layers to more and more complex layers the further you go up in time. Entonces, en lo más profundo del registro de fósiles deberían de haber tipos de vida muy simples y conforme vas subiendo menos profundo, más complejos. And we should be able to see the steps or the transitions in the geologic record. Y deberíamos de además ver las transiciones entre animales simples a más complejos estando ahí en el registro de fósiles. But what if creation is true? What would we expect to see? Pero cambiemos al otro paradigma y asumamos que la creación es verdad. If God created everything in those literal 6 days, then there should be a high level of complexity wherever you find the life. Si Dios verdaderamente creó todas las cosas en 6 días literales, entonces deberíamos de encontrar animales simples y animales complejos en todos los niveles de profundidad de los fósiles. When we look at those fossils in the record, we should see that they're kind of staying put, not giving you the type of change that you would expect if evolution is true. Can you do that again? Okay. We should expect things kind of staying put. Deberíamos de encontrar el registro más o menos estable Rather than that slow and gradual changes.
en lugar de esos cambios, mutaciones pequeñas y In globales. other words, this last point, we should see distinct types in the fossil record. Entonces, deberíamos de encontrar tipos distintos dentro del registro de fósiles. And the Bible says God created things after their own kind, not one kind changing into another Y kind. la Biblia explícitamente dice que Dios creó cada tipo y reproduciendo cada tipo según su especie y no especies mutando a otras. So what do we find? Entonces, ¿qué encontramos? Let's go back to that geologic column again. Devolvámonos a esta columna y analicémonos These con este lente These distinto. life forms at the very bottom should be extremely simple. Se supone que estos tipos de vida que están al fondo deberían de ser sumamente simples, But they're not. pero no lo son. You look at these things called trilobites here, Si ves, por ejemplo, estos trilobites, you should expect them to be extremely simple, but they actually are very, very complex. tal vez desde un punto de vista se ven muy simples, pero ya viéndolos son extremadamente complejos. When you look under magnification, you can actually see the eye of one of these trilobites. Aquí con un microscopio grande podríamos ver, este es el ojo de uno de estos trilobites. Wow, that's a complex eye, isn't Ese es it? un ojo complejo, ¿sí o no? Probably focusing an image to one point. Tal vez hasta el ojo puede enfocar un solo punto. You look at the layers below, you know what you find? Ven las etapas más profundas y saben qué encontrar, qué encuentran. There should be something leading up to that complexity. Deberíamos encontrar algo muy simple que llega hasta ese nivel de complejidad, But you find nothing. pero no encontramos nada. All of a sudden, the trilobites appear fully formed, Lo más simple que encontramos son los trilobites and son nothing leading up to them. y están completamente formados y no hay nada, ninguna etapa anterior a ellos. Another fossil, in fact, thousands of them have been found, is this one right here. Otro fósil, y de hecho no es uno, sino hay miles de ellos. Aquí hay una foto de uno. This report started coming out in 2011. Este reporte empezó en el 2011. It's another eye, but only the eye that was preserved. Este es otro ojo y es únicamente el ojo que se pudo mantener en fósil. And that's because of the special material the eye was made out of. Y es a causa del material del cual era el ojo. The researcher says that this discovery reveals that some of the most ancient life forms had extremely complex eyes. Este descubrimiento revela que algunos de los primeros animales tenían una visión muy potente. Yeah. And in fact, they even said it this way. Y inclusive lo dijeron así. It looks like the squashed eye of a robber fly. Se parece al ojo aplastado de una mosca asesina. But it can't be. Pero no puede ser. No way. No puede ser. Because insects supposedly hadn't evolved until several 100 million years later. Porque se supone que los insectos no aparecen hasta cientos de millones, de miles de millones de años después. You see the bias in there? ¿Entienden el sesgo que hay en eso? It looks identical to the robber eye fly. Se ve idéntico al de la mosca asesina. You know, when I was growing up, they actually said that insects didn't evolve until, say, up here. Cuando yo estaba pequeño, estaban diciendo que en el registro de fósiles los insectos no llegaron hasta estar como es, digamos, este nivel. But way down here, they started finding spiders and spider webs. Pero de repente cuando excavaban, encontraban aquí abajo no solo arañas, sino también telas de araña. They were perfectly well preserved in the fossil record. Perfectamente preservados a esta profundidad. Now, what do you think these spiders were trying to catch with those webs if the insects didn't evolve for another 150 million years? Ahora, ¿qué es lo que las arañas estaban tratando de atrapar en sus telarañas si los insectos no aparecieran hasta miles de millones de años después? And now we're finding eyes that look like from insects
clear at the bottom. Y ahora encontramos ojos que parecen ser de moscas asesinas aquí abajo. That's a real problem for Ese es un evolution. problema para los de evolución. In the museum in Denver, Colorado, there's what they call their Cambrian explosion exhibit. En el Museo de Denver, Colorado, hay una exhibición que se llama la explosión cambriana. Now, they actually state that 545 million, I'm going to add a word, evolutionary years ago, there was an explosion of life. Y de hecho ellos dicen hace 535 millones, y voy a agregar una palabra, de años evolutivos, hubo una explosión de vida. Why did I just add that word, evolutionary years? ¿Por qué agregué entre comillas las años evolutivos? Because evolution needs time and lots of it. Porque la evolución es muy gastona de años, necesita muchísimos años. I believe if God's powerful enough to create, He's powerful enough to get the job done. Yo creo en un Dios que es suficientemente poderoso para crear y lo puede hacer rápido. But what is the result of this Cambrian explosion? Pero según ellos, ¿cuál es el resultado de esta explosión de vida? They said all the different body shapes and plans popped into existence. Ellos dicen, todos estos tipos de cuerpos y tipos de vida de repente, ¡puf!, aparecieron. When I read that, my eyes almost popped out too. Cuando yo leí eso, ¡puf!, casi se abrieron mis ojos también. That certainly doesn't fit slow and gradual Darwinian evolution. Esa exhibición ni siquiera iba concordando con la evolución lenta y gradual. It seems to fit better with creation, doesn't it? Eso tiene más que ver con la historia de la creación, ¿sí o no? And especially a flood that possibly trapped those creatures in that layer. Inclusive apoya la noción de un diluvio que podría atrapar todas esas especies en un nivel del récord fósil. So the first thing on we see complexity everywhere, don't we? Y lo primero que podemos encontrar es que hay complejidad en todas partes. The second thing we're going to look at is this idea of things not changing enough. Lo segundo que vamos a encontrar es que hay esta idea de que todo es estático, que no hay cambios rápidos. Here's a shell you can pick up on the beaches today. There's its fossil counterpart. Not much difference. Aquí hay una concha que podemos encontrar en una playa hoy en día y abajo una versión hace millones de años. No son muy diferentes. Okay, and there's a sassafras leaf that lives today, and there's a fossil one. Ahí hay una hoja sassafras actual y ahí hay una en un fósil. No difference. Muy parecidos. Okay, pine cones are still pine cones. Esa es una bellota de pino. And this is supposedly 140 million evolutionary years old. Y eso se supone que esta bellota tiene 140 millones de años evolutivos. Found in the very same layers, you find dragonflies. Encontrando también estos helicópteros que también están en el registro fósil. They're identical to the dragonfly we have today. Y son idénticas a las que encontramos hoy en día. Except in the fossil record, we find them with wingspans like this. Excepto que a veces en el registro fósil encontramos unos con alas como de este vuelo. Yeah. Do you realize a dragonfly can lift almost 25 times his body weight? Hablando de los helicópteros, ustedes se dan cuenta que uno de estos animales puede levantar 25 veces su propio peso. And scientists have been studying that flight for quite a while Y now. los científicos están tratando de encontrar cómo diantres lo hacen. They're hoping to build a better airplane. Porque ellos quieren construir un avión que pueda hacer lo mismo. That goes right back to the design I was talking about last night, right? Eso se parece a lo que hablábamos ayer. Now, God put tremendous design in His creatures. Dios puso diseño maravilloso en sus criaturas. And by the way, the dragonfly looks like it's exactly the same pattern of the wings, okay? Y de hecho, en ese helicóptero y en el fósil se ve que el patrón que está en las alas es casi igual.
maybe a dragonfly that's that big might be able to pick you up and carry you. Imagínense que un helicóptero de este vuelo tal vez pueda recoger a alguno de ustedes flaquillos y lo levanta. This is another museum exhibit, Esta es otra exhibición en otro museo. and it says the first sharks evolved 450 million years ago. Empieza diciendo, los primeros tiburones evolucionaron hace 450 millones de años evolutivos. Well, evolutionary. Años Millions of years. evolutivos, por cierto. And then it says sharks have changed very little over the years. Y después dice, los tiburones han cambiado muy poco a través de los años. Oh, come on. With all that time, there should be more changes. ¿Ves? Se supone que hay cambios, deberían haber más cambios con 450 millones. They've actually found a living shark. De hecho, han encontrado un tiburón que está vivo. It looked like it came up out of the deep, but it was dying. Okay? Pero lo sacaron de la profundidad del mar y ya estaba muriendo. And it died a few days later. Y murió unos pocos días después de que lo sacaron. But they actually said it's identical to the same shark that we find in the fossil record, supposedly 450 million years old. Y de hecho, ya lo sacaron y dijeron, esto es igualito a los que están dentro del récord de fósiles hace 450, entre comillas, años. All right. This is they have found fossil fish now. Ahora han encontrado peces en el registro de fósiles, Not up here in the geologic record, pero no están aquí donde supuestamente según el diagrama estaban, but way down here in the Cambrian. pero bien antes, millones de años antes. And this is the lower Cambrian, by the way, Y este es el paso de Cambriano más previo, about the time of the Cambrian explosion. más o menos con la explosión cambriana que vimos del But think museo. about that. It was a vertebrate. Pero piensen en esto, este pez And era vertebrado And they said it had advanced eyes based upon the fossil. y basado en lo que encontraron en el fósil, vieron que este pececito tenía ojos muy avanzados. They can actually tell it had a good digestive tract, gills, and muscular swimming. Y ellos encontraron vasos sanguíneos, un sistema digestivo y varias cosas muy avanzadas. What is it? ¿Qué es? A fish. Es un pececito. Okay? Again, things staying put and complexity as well. ¿Cómo es que un pececito no cambia en supuestamente estos millones de años y a la vez encontramos complejidad tan profundo? The coelacanth was thought to have been extinct for about 70 million years. Este coelacanth se supone que estaba extinto hace millones de años. They have found fossils way down deep in the fossil record of Pero han coelacanths. encontrado fósiles muy profundos dentro del récord fósiles. But the last layer they found the fossil in was supposedly 70 million years old. Pero el último nivel donde supuestamente encontraron el fósil fue hace 70 millones de años. Well, guess what? They Pero- thought it was extinct, but it isn't. Pero adivinen qué, It's still swimming. pensaron de que estaba extinto, pero ahorita hay de ese pez vivo. They used to call that front fin a proto-leg. Antes llamaban esa aleta delantera como un prototipo de piernita. But when they did the research, they found out it is a fin, not a leg. Pero ahora con los vivos, pues ya veían que eso no era un prototipo de una piernita, era una aleta común y silvestre. When you see feathers in the fossil record, you don't have to use your imagination. Cuando ves plumas dentro del registro fósil, no tenemos que ser muy creativos para entender esto. In fact, you can even tell what kind of bird it is sometimes, Hasta right? podríamos batear qué tipo de pajarito es. Okay. No change. No hay cambios. They found over 1,000 fossil bats now. Ahora ya han encontrado más de 1000 fósiles de murciélagos en los fósiles. Not one of them is a fossil in between form. Y ni uno de los fósiles es un premurciélago. They've been finding a lot of hummingbirds in the fossil record Han now. encontrado un montón de colibrís en el registro de fósiles, But
they're 100% hummingbirds, pero todos son 100% colibrí, and nothing leading up to them. ningún tipo de precolibrí. Okay? My question is, did dinosaurs evolve into birds? La pregunta es, ¿los dinosaurios evolucionaron a partir de pájaros o hacia pájaros? Well, think about a dinosaur turning into a hummingbird. Piensen en un dinosaurio convirtiéndose en un colibrí. Yes, it sounds like a crazy idea, right? Está medio chiflada esa idea, ¿sí o no? All right. But the answer here is no. La respuesta es no. They have actually found one of these dinosaurs that's supposedly evolving into a bird. Encontraron que supuestamente un fósil de un dinosaurio que estaba evolucionando hacia un pájaro, But it had 3 birds in its stomach. pero tenía 3 pájaros dentro de su panza. They're not evolving into birds, they are eating them. Ellos no están evolucionando hacia pájaros, están comiendo pájaros. And by the way, we have now just recently found in November another fossil bird. Por cierto, esta es una foto de noviembre pasado, un fósil de un pájaro. It looks like 100% bird, like the shore birds that we have today. Esto se parece 100% pájaro, igual a los que encontramos en las costas hoy en día. But there's something rather peculiar about this fossil. Pero hay algo único que tiene este fósil. It has soft tissue of a lung in it. Tiene un poquito de tejido blando de uno de los pulmones. Wait a minute, this is of the same supposed age of dinosaurs. Ahora, un toque. Esto se supone que es en la etapa igual a lo de los dinosaurios. How are you going to preserve soft tissue for 100 and some million years? ¿Cómo se va a mantener el tejido blando por 150 y resto millones de años? Especially lung material. Especialmente si es tejido blando del pulmón. That actually poses a problem for evolution, Eso doesn't it? es bastante problemático para los Now, evolucionistas. supposedly reptiles are evolving into birds. Ahora se supone que los reptiles están mutando y convirtiéndose en pájaros, Reptiles have different type of lungs than what birds have. pero ojo, los reptiles tienen pulmones totalmente distintos a los pájaros. What kind of lung is this one? Entonces, este tipo de pulmón, ¿cuál es? A lung just like the birds have today. Igualito a los pájaros de hoy. Okay? That's no evolution happening there. Ahí es cero evolución, no hay cambios. And that has taken people, some of the researchers, by surprise. Y esto ha causado estratos ahí entre los investigadores. Well, my question is, what else has been found in those rock layers that supposedly only have dinosaurs in them? Y mi pregunta es, ¿qué más han encontrado en esas profundidades de los fósiles que supuestamente solo tiene dinosaurios de hace millones de años? Okay, they found fossil sandpipers. Han encontrado cromoangostas. They can identify that bird. ¿Pueden encontrar ese tipo de pajarito? Wait a minute. Sandpipers. 1, 2, 3. What are those? Cromoangostas, esos son los pajaritos Birds, que vemos right? en las costas. Loons have been found. Han What are encontrado they? bribones. What are they? ¿Qué son? Aves. Okay. Birds. Pájaros. They found ducks and flamingos and Patos y yeah, right. flamencos y comorones y todas esas. All these birds have been found in the same layer that you find dinosaurs. Han encontrado todas esas especies de pájaros a los niveles del récord fósil donde están los dinosaurios. And recognizable mammals are found in the same layers you find Y también dinosaurs. encontramos diferentes mamíferos reconocibles al mismo nivel. That's not what I was taught when I was going to Eso school. no fue lo que me enseñaron cuando yo era pequeño. And I think you'd be hard-pressed to find a museum today that actually will show that. Y yo creo que nos costaría encontrar un museo que muestra esa filmina de las etapas. But it's true.
Sin embargo, o que muestra estas inconsistencias, That pero kind of- son verdaderas. That kind of destroys some of the evolutionary ideas, El huh? problema es que estas Alright. evidencias destruyen o van en contra de las ideas evolucionistas. If you look at fossil insects, it's the same as looking at fossilized what you have living today. Y si encontramos fósiles de insectos, son igualitos a los insectos que están vivos hoy en día. I have dug up fossil insects myself, Yo he excavado y he encontrado fósiles de insectos yo mismo, and I can tell you what kind it is. y yo puedo identificar la especie que es. One of them I almost swatted because it looked like a mosquito. Uno de los fósiles casi que saco mi matamoscas porque parecía uno verdadero. They've now found a lizard preserved perfectly in fossil amber. Han encontrado una lagartija preservada en el ámbar. And by the way, we have the exact same species of lizard today. Pero hay una lagartija igualitica a la que está ahí hoy en día viva. There's no change. No hay cambios. We find fossil cats, Encontramos gatos fosilizados and they're cats. y son gatos. All right. Well, that means things are kind of staying put, not the kind of change you would expect to find if evolution is true. Entonces, el punto número 2 es que se supone que vemos las cosas, las especies estáticas, no hay cambios, y se supone que con Let's la look evolución debe haber cambios. Let's look at those distinct kinds. Vamos al tercero, vamos Okay. a encontrar especies particulares. Here's what a textbook for fifth graders will actually show. Este es un libro de texto para muchachos que están en quinto grado de la escuela. It shows how a salamander may eventually turn into a mouse given enough time. Ellos muestran cómo una salamandra podría evolucionar hasta un ratón con suficientes millones de The años. problem is that isn't what they found. El problema es que ya excavando no encuentran eso. Yes, you find salamanders, and yes, you find mice, Encontramos salamandras y encontramos ratones, but nothing in between. pero ninguno de los pasos intermedios. Now, what convinces young kids that evolution is true? Ahora, ¿qué es lo que convence a los muchachos pequeñitos de que la evolución es cierto? It's not the evidence. No es la evidencia, It's what the artist does with that evidence. es lo que el artista del libro dibuja. Okay, and that is very powerful, by the way. Por cierto, eso es muy potente. And that's probably why I so thoroughly believed in evolution as a young child. Y tal vez es por eso que yo era tan fiel devoto a la evolución cuando yo era pequeño. All right. You know, let me quote a couple evolutionists saying they don't find those links that they're supposed to find. Voy a poner unas citas de personas que creen en la evolución que dicen que no hallan esos eslabones parciales, esas mutaciones. And this is an evolutionist by the name of David Kitts. Y este es un evolucionista llamado David Kitts. He's writing in the magazine called Evolution, in fact. Está escribiendo en una revista que se llama Evolución. He says evolution requires intermediate forms between the species, but the paleontology, the study of fossils, does not provide them. Y la cita dice así: la evolución requiere eslabones intermedios entre especies y la paleontología no los provee. Okay? That's an evolutionist. Ese es uno devoto de evolucionista, In fact, he was writing in a magazine called Evolution. escribiendo en la revista Evolución. All right. Arrow White specializes in fish. Oh, I think I skipped a slide here. I wonder what happened to that. Here's David Kitts. Aquí está David Kitts. All right. And that's one you just quoted, right? Ajá. Okay. Here is Stephen Jay Gould. Aquí está Stephen Jay Gould. What happened to that slide? Anyhow, he is a anti-creationist who used to be at Harvard before he passed away. Harvard University. Este es un revolucionario en contra de la creación que antes enseñaba en Harvard. Ya no vive. He says the extreme rarity of fossil transitions persists as the trade secret of evolution. La cita dice así: la rareza extrema de las formas transicionales del registro fósil persiste como el secreto
de la paleontología. Right. Arrow White is another evolutionist specializing in fish. Aaron White It's not up there. es otro evolucionista que especializa en peces. He says that there should be things leading up to fish, but there's nothing. Y él también tiene una cita que dice, deberíamos de encontrar cosas previas a los peces, pero no las hallamos. All of a sudden you see 100% swimming type fish. De repente en el registro fósil hay pececitos 100% pez. And then as an evolutionist, he made a frank admittance. Y como evolucionista él llegó a admitir, He said, I have often thought how little I should like to have to prove evolution in a court of law. dice, yo he pensado como evolucionista que yo no quisiera estar en una corte de justicia tratando de probar la evolución. All right. Every one of the predictions from evolution about the fossil record are no. Entonces, cada uno de estos puntos en contra de la evolución nos dicen que no es cierto. Evolution goes against observational science. La teoría de la evolución va en contra de lo que los científicos pueden observar. What do we see? ¿Qué es lo que observamos? We see distinct groupings of creatures. Vemos tipos, grupos de criaturas. So, in other words, both in the living and the fossil record, you see frogs, Entonces, tanto seres vivientes como fósiles encontramos, por ejemplo, ranas, but the frogs, pero las ranas, okay? In fact, they've now found one salamander that actually had a frog in his stomach. de hecho, han encontrado un fósil de una salamandra que tiene una rana que se la comió en el estómago. And by the way, actually could identify and see the organs. Y de hecho, en el fósil podía identificar y ver los distintos órganos de la criatura. They had soft tissue. Tenían tejido blando también. Now they have found a lot of soft tissue in dinosaur bone. Últimamente han encontrado tejido blando bastante en muchos huesos de dinosaurios. How do you preserve soft tissue for 140 million years? Otra vez, ¿cómo vas a mantener el tejido blando por 150 millones de años? Maybe the 140 million years doesn't exist. Tal vez el problema es que no existen los Okay. 140 millones de All right. años. So what do we see in the fossil record? ¿Qué es lo que encontramos en el registro fósil? We see, okay. We see evidence for creation, not evolution. Encontramos evidencia para la creación, no para la evolución. Well, and that's a big problem, isn't it? Y eso es un problemón. But we do see that things were created after their own kind. Pero sí encontramos que en la Biblia que cada especie es creada según su tipo. Not one kind changing into another kind. Dice muy claro que no hay tipos que cambian y mutan a convertirse en otros tipos. That's what it says 10 times in the book of Genesis, Y lo doesn't it? dice en el libro de Génesis más de 10 veces distintas. So the Bible is not a science textbook, Ahora entendemos que la Biblia no es un libro científico, but when it touches on science, it is accurate. pero cuando sí menciona cosas científicas, es verídico lo que está ahí. So every one of the predictions that we might make as creationists turns out to be yes. Entonces cada una de las predicciones que encontramos en el registro fósil nos da un sí hacia la creación. But somebody might say, well, wait a minute, what about the horse series? Isn't that one of those links? Pero alguien podría decir, pero ojo con esto de los caballos, ¿no podría esto ser un eslabón intermedio? And keep in mind, even if they found one or two potential links, that doesn't prove evolution, does it? Y ojo, que si aunque encuentren una o dos fósiles que parecen ser eslabones intermedios, eso todavía no es una prueba fehaciente para la evolución en general. And by the way, I could line each one of you up by height, say. Yo podría hacer una fila, por ejemplo, de la altura de cada uno de los que estamos aquí.
It doesn't mean that the tallest person evolved from the shortest one. Eso no significa que la persona más alta evolucionó desde el más No, chaparro. that doesn't work. Eso no funciona así. Yeah, I can find the link as well for a transition between spoons and forks. Yo también podría tratar de encontrar la transición entre una cuchara y un tenedor. Go to Kentucky Fried Chicken. Vayan a KFC, ahí hay. They have what they call the spork. Ahí está el spork para la ensalada. Yeah. Okay, what about the horse series? Hablemos de los caballitos. Look at the artwork first of all. Primero, ojo con el arte que está aquí en la filmina. This is out of a textbook written to about 5th grade level. Este es otra vez un libro de texto para muchachos de escuela en quinto grado. The artist is trying to make it look good for the 5th grader. El artista está tratando de que se vea muy lógico para el muchachito. You have a lot of spots, fewer spots, and all of a Hay sudden no spots. Muchos puntitos y después el otro tiene menos puntitos y el caballo actual no tiene puntitos. What do you know about spots from the fossil record? Ahora, ¿qué es lo que ustedes han encontrado de los puntitos en la piel a partir de los fósiles? Nothing. No están ahí. It's good artwork. Es buen arte, pero There are other problems with the horse series as well. también hay otros problemas aquí. For instance, they always show that, they don't tell you about the problem with the number of pair of ribs going back and forth without any pattern whatsoever. Por ejemplo, los libros de texto no hablan de la problemática de que hay menos y después más y después menos vértebras. How do you go from a browsing tooth to a grazing tooth, leaving no transitions in the fossil record? Y también en la dentadura, ¿cómo cambias desde un diente que anda buscando hacia uno que va por el zacate? ¿Cómo haces esa transición? And they do have a major problem with the foot structure, by the way. También hay otro problema con el diseño de los pies. Here's an even bigger problem. Aquí hay otro problema. You would expect to find the bones of modern-day horse on the top layer, even munching on the grass, right? Todavía quisiéramos encontrar los fósiles de un caballo parecido a los actuales en el nivel más alto del registro fósil. And his supposed ancestors way below him. Y los ancestros cada nivel más abajo, ¿sí o no? But in a couple of places, they have now found the bones of modern-day horse in rock layers at and below his supposed ancestors. Pero ya han encontrado un par de casos donde hay unos registros de fósil, un fósil de un caballo parecido al moderno, más abajo que sus supuestos antecesores. You can't be your own grandmother, can you? Tú no puedes ser tu propia abuela, ¿sí o no? That's a problem for evolution. Ese es un problema para la evolución. Notice that little cute horse on the left called Eohippus. Vea qué lindo ese caballito que está al lado izquierdo, el Equipus. They call him a horse, Lo llaman caballito, but his correct scientific name is Hyracotherium. solo que el nombre científico correcto es Hyracotherium. Okay. We have living Hyracotheriums today. Ahora, ojo esto, hay Hyracotheriums vivos hoy en día. They're about this big. Son como de este vuelo. There's one right there. Ahí hay uno. How would you like to put a saddle on that ¿Por beast? qué no le ponen una montura a uno de estos? A You're, ver. you're not going to get very far, are you? No vas a ir muy lejos, ¿sí? Okay, what about whale evolution? Hablemos de las ballenas. They show you beautiful pictures of a half land animal, half whale, don't they? Nos enseñan unas lindas obras de arte de un animal que es medio acuático y medio terrestre. And I have had people say that this is the best fossil evidence right now for evolution. Yo he escuchado gente que dice que estas son las mejores evidencias de los eslabones perdidos. This is actually a curriculum meant to teach evolution, and especially whale evolution, to young children no more than 9 years old. Pero este es un currículum de escuela para cuarto grado enseñándole a chiquitos sobre la evolución. And they said the whole thing started with this creature that began to evolve from a land animal to a whale.
Y ahí se ve desde la criatura más a la izquierda que empezó a evolucionar poco a poco hasta convertirse en ballena. Well, here's the first one right here. Aquí está el primer dibujo del primero. And that's in the curriculum. Eso está en el currículum de And they cuarto said grado. by slow and gradual adaptations, you can go from here to here. Y ellos dicen en el libro que por cambios, adaptaciones graduales y lentas podríamos pasarnos del sinónix al la ballena. Let's look at some of those. Analicemos eso un poco. What's the fossil evidence for this guy? A ver, ¿cuál es la evidencia en el récord fósil para ese animalito? You find it in the Denver Museum. Lo encontrás en el Museo de Denver. There he is right there. Ahí está. That's the ancestor of whales. Ahí está el ancestro de las ballenas. But wait a minute. Is that what they found? ¿Pero eso es lo que encontraron? No, that's artwork, isn't it? No, otra vez, es una pintura. You see artwork, you ask, what's the evidence? Cuando ven la pintura, ustedes tienen que preguntarse, ¿eso es evidencia? Well, this is all they found. Lo que encontraron fue esto. The part of the jaw that's dark in color and nothing else. Encontraron un pedacito de mandíbula y una parte más oscura, y eso es lo único que encontraron de ese animal. No tail, no leg bones, no backbone. No hay vértebra, no hay cola, no hay nada más. Is that enough evidence to get that ¿Eso drawing? es suficiente para hacer ese dibujo? ¿Sí o no? Well, there's the first one in their lineup. Not enough evidence. Ahí está el primero de estas evidencias, entre comillas. No es And suficiente. a lot of speculation. Un montón de especulación. Okay. Here's another one, the next one in their lineup. Siguiente nivel en esa supuesta evolución. Science magazine says this is the best evidence we have ever found for the transition from land animal to whale. La revista Science dice que esta es la mejor evidencia de la transición entre los animales terrestres y los marinos. In fact, this is on the front cover of Science magazine. Esta es la portada de una revista de Science Magazine. They said this missing link isn't missing anymore. We found it. Ellos dicen, este eslabón perdido ya no está perdido, lo encontramos. Great artwork. Es un artista muy bueno. The question is, what's the evidence? ¿Cuál es la evidencia que generó ese dibujo? All right, here it is, right here. Aquí está. You had to go to a different magazine to see a picture of the evidence. Tenías que ir a otra revista que revelara una foto de la evidencia. And they show you another picture of what the guy would probably look like. Y ellos también hacen un dibujo artístico de cómo se imaginan que era el But animal. all they found were the portions of the skull that are dark in color Pero- and nothing else. Pero lo único que encontraron fueron estas porciones oscuras de la cabeza y nada más. They found no backbone, no tail, and no legs. Sin cola, sin piernas, sin vértebras, nada. Is that enough evidence? ¿Es suficiente para hacer ese dibujo? Nope, not at all. Para nada. Now they have found more evidence of what they call paquecitas. Ahora han encontrado más evidencias para lo que llaman paquecitus. So this picture and the one before it are now scrapped. Entonces ahora ya este dibujo y el que teníamos anteriormente ya los echaron a la basura. Here's what they think you look like. Ahora el paquecitus tiene esta semejanza. A long-legged rat? Es como un ratón con patas largas. In the United States, we might say, I smell a rat. Eso huele a rata, ¿verdad? Anyhow, well, which one is the correct paquecitas? Was it the 1983 model or the 2004 model? ¿Cuál es el paquecitus actual entonces o el correcto? Este es el modelo 93 y el otro es el modelo 2000. You don't know, do you? No se sabe. Let's go up the line. How about Sigamos ambulocetus? al siguiente nivel. Well, here's what the pictures they show you, right? Aquí están las supuestas artes que te muestran de este siguiente nivel. And if you say, what's the evidence? They say, here it is. Y si dices, ¿dónde está la evidencia? Dicen, mire, aquí están los huesos. But you have to ask a few more questions. Pero sigamos haciendo unas pocas preguntas más. Did they really find all this? ¿Encontraron todos esos huesos? They only found a few bones, that's all. Solo encontraron unas cuantas Okay. piezas, unos cuantos huesos. But they did have a skull
pero sí tenían la cabeza, And here's el what they cráneo, show you the skull look like, and it's in their museum. y este es el cráneo, y dicen, este es el cráneo de este animal, está en el medio del museo, And most people will think they found the whole skull, right? y la mayoría de la gente cuando llega a ver eso dice, wow, encontraron todo el cráneo, But they didn't. pero no. In fact, here's actually what they found. Pero vea sombreado en oscuro lo que sí encontraron. Notice the two colors. Hay dos colores, The lighter gray they never found. lo que está gris y lo que está color clarito, nunca lo encontraron. Oh, they always show this creature, the Ambulocetus, with spouting water just like a whale today, right? Y encontramos este Ambulocetus en los dibujos tirando agua por el tubo, igual, por la espalda, igual que como las ballenas de hoy. But wait a minute, where would the blowhole be here? Pero ¿dónde estaría esa nariz? Right there. Aquí. That's on the part that they didn't find. Pero esa parte que sopla es de lo que no encontraron. How do they know it had a blowhole? ¿Cómo saben que tiene entonces la fosa nasal ahí? They assume it. Lo asumen. Okay? They could be wrong, couldn't they? Podrían. All right. Estar In mal. fact, this is from a video that actually shows the guy who found it or worked on the team admitting that they didn't ever find a blowhole. Y de hecho este es un pequeño video donde el artista que armó todo esto está admitiendo que no encontraron la fosa nasal. But look at all those teeth they show. Pero vean todos esos dientes que tienen en la maqueta. If you look here, they only found one tooth. for the Si whole ven thing. aquí, solo encontraron Okay? un diente. And they didn't find any of these neck bones or the shoulder, etc. No encontraron ninguno de los huesitos del cuello o del So make sure you look for those two colors, Entonces, okay? ojo, cuando vean esto, vayan a este museo, busquen los colores, a ver cuáles son auténticos. Okay, what about Rhodocetus in that child's curriculum? Siguiente nivel en ese cuaderno del muchacho de cuarto grado, el Rhodocetus. That's great artwork. Ay, qué lindo artista, ¿verdad? And what was the evidence for him? La evidencia que respalda eso, Guess what? They didn't find any legs or flippers. no hay patas, no hay Nothing aletas, nothing back there. nada de la parte Okay. trasera. All of that stuff is missing. Todo eso es asumido. In fact, most all of the skull was missing, even though they showed the complete La skeleton. mayoría del cráneo también no está, aunque All right. arman un cráneo completo. They used to think that way back here in this red circle there were little leftover legs from evolution. Antes encontraron en las partes de atrás de las ballenas, encontraron unos huesitos que eran lo que antes eran las patitas hace millones de años. University of Southern California now came out with an article in 2014. Pero la Universidad del Sur de California sacó un artículo en el 2014, And it says the discovery overturns paleontology. pero dicen lo que encontramos echa a perder de lo que los paleontólogos habían encontrado. They found out those bones are very important in the reproductive cycle. Encuentran que esos huesitos son muy importantes en el sistema o el ciclo reproductivo Okay. de estos animales. There's actually an article, if you want to write it down, you can go to the website, Hay un artículo y de hecho si lo buscan en internet lo van a poder encontrar creation.com. en creación.com. And they actually have an article, they call it Whale Evolution Fraud. Y de hecho hay un artículo se llama el fraude de la evolución de la ballena. That's pretty strong language, isn't it? Son palabras fuertes en contra, ¿sí o no? But the author, Dr. Carl Werner, makes a pretty good point. Pero el doctor Carl Werner lo dice de una manera muy exacta. Well, here's another textbook. Aquí hay otro libro de texto de niños It was directed to third graders. para niños de tercer grado. And they show how the lobefin fish crawls out of the ocean on those proto-legs. Y encuentran cómo este pececito lobfin puede salir gateando del mar o del agua. The coelacanth's proto-leg turned out to be a fin, didn't it? Y resulta que estas protopatitas resultaron ser aletas.
So what was the evidence they found at this point? Entonces, ¿cuál fue la evidencia que generó este dibujito? Nothing. Ninguno. Not one scrap of bone was found at the time that book was written. No hay evidencia para mostrar esto y al momento que hicieron este libro de texto. Now they have a little more evidence. Ahora tienen un poquito más de evidencia. And they, that one, everyone has gone by the wayside because of the evidence now. Y ahora ya no usan esta teoría, esta parte, porque ya no sirve. La evidencia más bien fue contraria. And that includes the latest find, which was found way up in northern North America. Y esto inclusive hay unos hallazgos en la parte norte de Estados Unidos. His name was Tiktaalik. Y encontraron unos fósiles llamados Tiktaalik. Okay, and they've actually said, they said this is the link from fish to four-footed creatures. Y de hecho publicaron y dijeron, este es el eslabón perdido entre el pez y los mamíferos de cuatro patas. But the problem is you look in the lower layers and you find four-footed creatures already. El problema es que del récord fósil más abajo ya Okay. hay animales de cuatro patas terrestres. But look what the book says about this. Pero ¿qué dice el libro acerca de esto? Okay, it says, whoop, it doesn't. A trend. Interesting, that slide should be there. Oh, okay. It's gone. Desapareció mi evidencia. The book actually said that transitional fossil forms or missing links show how this process of evolution took place. El libro decía, por escrito decía, hay fósiles transicionales que demuestran que estos cambios se dieron. What should a third grader ask about that comment? Nuestro hijito de 9 años, ¿qué tiene que preguntar cuando ve eso en su librito? How can something missing that has not been found show anything? ¿Cómo algo que no se ha hallado demuestre algo? All right. What about the idea that dinosaurs evolved into birds? Otro. We ¿De already, dónde sacamos esa idea de que los dinosaurios evolucionaron y se convirtieron en pájaros? already showed you the problems, right? Ya vimos algunos problemas hace un ratito. Some of you may have read the National Geographic article saying we have found a fossil of a transition from dinosaurs to birds. Y ahí en el National Geographic hay una revista y una foto que dice encontramos un fósil de la transición entre dinosaurios y pájaros. And here's what he looked like. Y esta es la imagen de cómo se veía. Okay, but there was a problem there. Pero hay un problema. This was a composite that was actually fraudulent. Pero esta foto fue armada, era un fraude. They put 5 different fossils together. Hicieron un rompecabezas con 5 fósiles distintos. National Geographic had to print a retraction of that. Y la revista National Geographic tuvo que Pretty soon another one had. publicar un retracto de lo que habían dicho. Pretty soon another one had to be retracted as well. También otro artículo también Okay. tuvieron que There are retraerse. 5 different ones that have now been totally dismissed as the evidence for dinosaurs to bird evolution. Hay 5 fósiles distintos que han sido hablados como que fueran evidencias para esa transición entre dinosaurio y pájaro. Here's one of the articles, Aquí hay uno de los artículos, but it wasn't as prominent in National Geographic. pero no lo pusieron en la portada de National They had a Geographic. little tiny note in there. Tenía una nota pequeñita en el centro de la revista. And some of the other publication newspapers carried the whole article. Y algunos de los Yeah. periódicos se puede encontrar el artículo completo. Dr. Kevin Padian's favorite proof fell doc- out of the sky too. La prueba del doctor Kevin Padian también Okay. se echó a perder. Okay, and so how about human evolution? ¿Y qué tal la evolución humana? National Geographic says you have apes as your ancestors. La revista National Geographic dice que tenemos ancestros simios. Go to the museum, you find Uncle Harry trying to prove that you have apes in your Si ancestry. vas al museo vas a encontrar a tu tío Juan ahí parecido a un
a un simio. Most textbooks have this type of a picture in there. La mayoría de los libros de texto tienen un dibujo con una transición similar a esta. And when you see great artwork, what question do you ask? Y cuando ven una buena obra de arte, ¿qué tenemos que preguntar? Go ahead. What's the evidence? ¿Cuál es la evidencia que produjo eso? What's the evidence for this guy right here? ¿Qué evidencia hay para este que está acá? Okay, that's a good question to ask, isn't it? Buena pregunta, a ver. All right. Now that arrow should go down to here, okay? But here's what they found for that guy right there. One skull cap. Entonces, esta es la única evidencia que se supone que es para este ancestro, es un cráneo que tiene solo un lado. Everything else from the eyebrow on down was added for your viewing enjoyment in the museum exhibit. El resto del cráneo lo armaron de plasticina ahí para que pudiéramos apreciarlo completamente. Notice the two colors. Ojo los dos colores. I was speaking at a public high school in the United States. Una vez estaba dando una charla en un colegio público en Estados Unidos. When I got to this point, we had a student looking at his textbook. Cuando llegué a este punto, había un muchacho ahí que tenía su libro de texto. He's looking like this. Y él estaba viendo Okay. para abajo, para arriba. He said, wait a minute. Suave, suave, suave. My textbook shows it all as one color. Mi libro de texto lo pone todo de un solo color. He was ready to burn the textbooks. Él estaba listo para quemar su libro de texto. When the other students saw that too, they said, let's burn textbooks. Y entonces los otros estudiantes vieron eso y dijeron, hagamos una They fogata. don't like being lied to. No les gusta que les All mientan. right. I didn't let them, but I probably should have. No les dejé quemar sus libros, pero tal vez me arrepiento de I'm eso. sure that would have made national news. Eso hubiera estado en todas las noticias. Anyhow, that's not enough evidence, is it? No es suficiente evidencia ese pedazo de cráneo, ¿sí o no? We can say the same thing about several of these others as Y well. lo mismo para la supuesta evidencia de otros niveles. De What este about grupo. Neanderthal? ¿Qué tal el hombre neandertal? Considered to be supposedly a half ape, half man for a long Se time. supone que este hombre neandertal era medio simio, medio hombre, y así se consideró por mucho tiempo. Now they realize if Neanderthal were dressed in modern clothing, he would go totally unnoticed in a crowd. Ahora se dan cuenta que el hombre neandertal, si le ponemos ropa normal, nadie lo notaría en San José Centro. Could even pass as your speaker tonight. Podría hablar aquí con un micrófono frente a ustedes. All right. What about Nebraska man found in the state of Nebraska in the United States? Hay uno famoso, el hombre de Nebraska, encontrado en el estado de Nebraska en Estados Unidos. This picture appeared in the newspaper in 1922. Este dibujo salió en los periódicos en 1922. People should have said, great artwork, and asked what question? La gente debería haber dicho, qué linda obra de arte, ¿y cuál pregunta? ¿Dónde está la evidencia? Okay. It turned out that all they found was one tooth. Lo que encontraron fue una muela. Okay, and from that they figured everything about this guy. Entonces, a partir de la muela, llegaron todo. They found out they made a mistake, however. Pero se dieron cuenta que, nos equivocamos. Instead of Nebraska man, En vez de un hombre de Nebraska, they were actually found it turned out to be Nebraska pig. resulta que esa muela era de un chancho. Hey, do scientists make mistakes? Los paleontólogos se equivocan. Yeah, Sí. occasionally they do, A right? veces sí pasa. All right. Anyhow, but now here's another one. Somebody took the jaw of an ape. Este es otro. Alguien agarró la mandíbula de un simio Put it together with the skull of a modern man, y lo unieron con el cráneo de un hombre moderno. colored everything really nicely, Lo pintaron y lo disfrazaron bien. and then buried it for a scientist to find. Y después lo enterraron para que un científico lo encontrara después. Sure enough, they found it, Lo encontraron and they said, here's what he looked like. y alguien, un artista, dice, esto es lo que parecía este. The problem is it took them 30 years El to problema es prove que that it was a hoax. duraron 30 años en descubrir que era una broma pesada.
Now they knew it was a hoax, they took it out of the textbooks, right? Ahora que vieron que era un fraude, lo sacaron de los libros de texto, ¿sí o no? No, it was still in textbooks for an additional 50 years. No, se mantuvo en los libros de texto por 50 años después de encontrar que era un fraude. A lot of students were taken captive by the philosophy of evolution at that Muchos time. estudiantes fueron capturados por la filosofía de la evolución en ese tiempo. This is out of a second grade book that was used in my home area. Aquí encontramos un libro de segundo grado en donde yo crecí. Wow, great artwork. ¡Qué linda obra de arte! ¿Cuál es la pregunta? That's the evidence. All they had were two small pieces of a jaw, and that was it. Lo que tenían eran dos pedazos de la mandíbula y eso es todo. And from that, they got Mr. Ramapithecus. Y a partir de ahí encontraron el señor Ramafic. And on the next page of the kids' book, Y en la siguiente página del libro de niños, they got the rest of the family. toda la familia. That's kind of stretching it, isn't it? Ay, como que se la sacaron del estadio, ¿verdad? Then they made a false claim in the book. Y después el libro dice algo falso. It says the bones of African ape men have been found in many places in Y Africa. ahí dice, los huesos de los hombres en África se encuentran en muchos lugares de fósiles. That wasn't true. Pura paja. Now they found another bone from this guy, Ahora encontraron otro hueso de supuestamente este señor and they realized he's nothing but an ape. y encontraron que es nada más y nada menos que un simio. What about Lucy? ¿Y qué tal la famosa Lucy? Wow, look at that beautiful face and ¡Qué linda names. Lucy! Kind of thinking, Está right? como muy pensativa la Lucy. Some museums even have them with her hanging on up here and her feet on the ground over here. Algunos museos la tienen agarrada de un árbol acá, pero puesta de pie por acá. But they didn't find any hands or feet or a face. ¿Cuáles manos y pies encontraron esto? All of that was artwork, right? Lo demás fue pura arte. In fact, the gentleman who actually found it is Dr. Johannesson. De hecho, el hombre que encontró a Lucy es el doctor Johannesson. And he actually said it looks like a chimpanzee creature. Y de hecho, él dijo, That- esto parece chimpancé. And then he skipped to another slide and said, however, this creature probably walked upright because of a perfectly formed knee joint. Pero dijo, no, pero no podía ser chimpancé porque veo que la rodilla está perfectamente formada y entonces ella caminaba de pie. Erecta. The picture he showed wasn't this knee joint here at all. Pero el problema es que la foto de supuestamente la rodilla no era esta rodilla de So acá. somebody asked, where did you find that knee joint that you showed in relationship to the rest of the Y skeleton? entonces alguien hizo la pregunta, ¿dónde encontraste esa rodilla que nos muestras en relación al resto del esqueleto? He admitted, well, 2 to 3 kilometers away. Bueno, la rodilla estaba como a 2 o 3 kilómetros del resto del The esqueleto. student asked, why did you put them together? Y el estudiante preguntó, ¿y por qué los asumiste que era del mismo esqueleto? He said, well, they were similar. Y dijo, bueno, es que eran parecidos. But that doesn't mean much, does it? Eso es Okay. no, ¿verdad? He's working like I used to work. Él está trabajando a como yo antes trabajaba. I find something over here and something over here and assume it belonged to the same time zone. Yo tomaba algo de este lugar y otro de este lugar y asumía que pertenecían a la misma era. Then I try to make a composite to look at, to try to get an idea what the creature looked like in general. Y después agarro mis lápices de color y hago un dibujo para que muestre cómo podría ser. But there's too much room for error when you do that. Pero hay demasiado espacio para que se meta el error cuando lo hacemos así. Notice, Lucy does not have a head. Lucy no tiene cabeza. You sure have a nice drawing of it, No, don't pero you? qué lindo arte. All ¿verdad? right. Now they have a head for Lucy, Ah, pero ya encontraron la cabeza de Lucy. but it wasn't found with the knee joint or the rest of the El skeleton. problema es que la cabeza no estaba ni siquiera con el esqueleto It was- ni con la rodilla. It was found almost
2 kilometers away from those Estaba la items. cabeza como a 2 kilómetros de ambos. Again, assumed to be the same species. Otra vez están asumiendo que son de la misma especie. The French Academy of Sciences says that Lucy should be taken out of our family tree. La sociedad de científicos franceses dicen que tenemos que sacar a Lucy de nuestro árbol genealógico. Swedish and Norwegian scientists says, based upon their analysis of the hip joint of Lucy, Y los científicos suecos dicen que en base a su análisis de la cadera de Lucy, Lucy could never have given birth. dicen que Lucy jamás podría haber dado a luz. They now think Lucy is a he, not a she. Ahora piensan que Lucy es varón. All right. Now, they're actually doing that. De hecho lo están haciendo. You look at that skull over there, right? Si ven ese cráneo, And you would think it was all found together, wouldn't you? pensarían, encontraron todas esas piezas en el mismo lugar, ¿sí o But no? this was put together not from 1 or 2 different creatures, but several creatures. Y esta maqueta la armaron no de 1 o 2 criaturas en la misma zona, sino de varias criaturas en muchos lugares. A piece here, piece found over here. Un pedacito de acá, un pedacito de allá, Lots of room for error, right? con mucha creatividad. Okay. Now, they're actually doing that. Eso es lo que están haciendo. Okay. This magazine is talking about some scraps of a skull that were found. Esta revista está hablando de unas piecitas de un cráneo que encontraron por ahí. And then, however, they showed a picture of a toe bone. Pero de hecho el huesito que está ahí pertenece al un dedo del pie. And then they said, well, based upon this toe bone, we know that creature actually walked on 2 legs. Y después dicen, basado en este huesito del dedo del pie, sabemos que esta criatura caminaba sobre 2 pies. Yeah, that's still stretching it. Eso también están But asumiendo the toe bone cosas. was found about 16 kilometers away from the rest of the scraps that they're talking about. Pero el huesito del dedo del pie lo encontraron a 16 kilómetros del resto del cráneo. It was assumed to be the same species. Se asumió que era de la misma especie. Okay. Now, you might have heard of Ida. Tal vez han escuchado hablar de Ida. It was introduced the very month that Charles Darwin would have had his 200th birthday. Introdujeron a Ida en el mismo mes en que Charles Darwin hubiera cumplido 200 años. They had to have something to celebrate. Tenían que celebrar el cumpleaños de Darwin con algo. Right. Problem is, they introduced this one right here El problema es que ellos lo reintrodujeron de otro lado without ever letting any of the experts look at it. sin dejar que ningún científico experto la examinara. They had a massive publicity campaign going. Hicieron toda una campaña publicitaria enorme, Museum unveilings all across the world. museos que estaban demostrando a Ida por todos lados, They had textbook supplements already written, suplementos de libros de texto ya impresos, DVDs for sale. DVDs para vender. In fact, they stated this fossil will be in the textbooks for over 100 years. Y dijeron, este fósil va a estar en los libros de texto dentro de 100 años. Why only 100 years? ¿Por qué solo 100 años? If it's true, Si es verdad, is that how long we're going to take to find out it's not true? eso es lo que vamos a demorar para encontrar que no es verdad. Actually, it lasted for 5 months. De hecho, esto duró 5 meses. When the experts were finally able to look at it, Cuando por fin se le dieron acceso a los expertos a fijarse en el fósil, they said, wait a minute, this is just a fossil lemur. ellos dijeron, sabe un momento, esto no es un fósil de esto. We have the same creature living today. Esto es un lémur, lo tenemos en otro lado. Out the window for that one. Tiraron a la basura eso. All right. What about Artie? ¿Qué tal Ardi? That was actually introduced the very same year, Esto se introdujo el mismo año que Ida, in October. en octubre del mismo año. November would have been the 150th year of celebration of the publication of Charles Darwin's book
on the origin of species. Y en noviembre de ese año hubiera sido el 150 aniversario de la publicación original de Darwin del origen de las especies. Interesting timing, huh? Qué timing más sincronizado, ¿verdad? Do you see these whole skeletons? ¿Ven estos esqueletos completos? They never found a single whole skeleton. Jamás encontraron un esqueleto completo. In fact, the researcher says it was like working with powder, not bones. De hecho, los estudiosos dijeron, era como trabajar con polvo, no parecían huesos. Notice this hand. Ojo esta mano. Only one was found, Solo encontraron una mano, but that was found in a different locality, pero encontraron la mano en otro lado, not with the rest of the creature. no con el resto del esqueleto. Actually, Artie was pieced together on the skull from not one, not two, not several, but 36 separate individuals. Y de hecho, Ardi fue un mosaico de 36 diferentes esqueletos distintos. You're going to make it look like whatever you want, right? Puedes armar lo que quieras cuando juegas así. All right, so much for Artie. Hasta ahí llegó Ardi. Next time you see a new kid on the block, Cuando ven a un nuevo fósil que sale publicado and they say, oh, we've got the evidence right here, y tienen la evidencia, don't jump on it. no se lo crean así nomás. Just wait and see. Espérense un toquecito. And since 2015, they've already gotten quite a bit of problems with this one. Y desde el 2015 hasta ahora ya han encontrado varios problemas con esta. And instead of the species they were trying to put it in, which would be fairly close to what people were, En vez de encontrar un eslabón previo al ser humano, the latest publication says that Homo naledi is nothing more than an Australopithecus just like Lucy. y el último análisis es que Homo naledi es un Australopithecus igual que Lucy. And now they're trying to figure out how did these get down there in the cave? Y ahora preguntan, ¿cómo es que estos Australopithecus llegaron a las cuevas? Perhaps they were the hunted. Tal vez eran los que estaban siendo cazados. Very possible. Es posible. All right, so next time you see a new Uncle Harry, La próxima vez que encuentren a su tío Juan otra vez en una revista, ask the right questions. hagan las preguntas correctas. What's the evidence? ¿Cuál es la evidencia? Ask, is this skull a composite? Y pregunten también, ¿este cráneo es un compuesto Put together from pieces here, here, and armado de piecitas de aquí y de allá? here? Every one of them are. Cada uno de estos sí lo es. Okay? And then you ask that question, can they really tell what he looked like from what they're showing? Y la tercera pregunta que puedes hacer es, ¿puedes de veras hacer esta maqueta y saber cómo se miraba con solo estas piezas que encontraron? Okay, your job. Ahora sí, les toca a ustedes. Go talk to your son or daughter or your brothers and sisters Vayan a hablar con su hijo, su hija, con sus hermanos and make sure they ask that question, what's the evidence? y enséñenle esta pregunta, ¿cuál es la evidencia que demuestra esto? And if you don't have younger siblings or kids, Y si no tienes hermanitos o hijos, go out on the street and borrow some. anda a pedir unos prestados en la calle. There's a lot of them out there. Hay muchos niños allá afuera. But they are getting trapped. Pero los niños están siendo capturados, Or could I say, taken captive by this philosophy of están evolution. siendo agarrados por esta filosofía desde muy niños. Okay, we're going to take a break now. Vamos a tomar nuestro break. All right, and keep in mind that you can look for more information on our website called Aquí está discovercreation.org. nuestro sitio web discovercreation.org si quieren más Why don't you información. give them some... All right, we're going to start again. Listo, iniciemos. This is question and answer time, and well, hopefully answer time. Estamos en sesión de preguntas y respuestas. All right, so who wants to go first? ¿Quién quiere preguntar algo primero? There's one right here. Yo quisiera saber cómo la evolución explica, vamos a ver, si hay una pata que se va a convertir en una aleta, porque la selección natural permite que eso pase y no elimina lo que sería una media pata aleta.
No sé si, Ujú. si me explico. Okay, he wants to know how does evolution explain if, let's say, there's a foot and it's going to supposedly evolve into a fin. Okay. How does the evolution explain that the small mutations happen instead of eliminating the changes? Why do they promote them? Porque ninguna etapa es un órgano funcional en sí. Because nowhere in the middle, what's there in between a paw and a fin? That is one issue that evolution does have. Eso es algo que sí la evolución sí tiene. What are the transitions going to look like? ¿Cuál es el aspecto de esas transiciones? And for instance, what good is a half wing, half leg? Por ejemplo, ¿para qué sirve una media pata que también es media ala? Thing's not going to fly very well, it's not going to run very No well. va ni correr muy bien ni tampoco volar muy bien. It would be eliminated, it'd become dead meat. Probablemente sería eliminado, sería comido por los depredadores. And the same thing with a half leg, half fin. Lo mismo pasaría con una media pata que está de transición a ser aleta. It's not going to be very useful, is it? No es ni muy buen pata ni tampoco buena aleta. And I think you're right. It would be eliminated, wouldn't it? Y creo que tienes toda la razón. Sería eliminado por los depredadores. Okay? Sí. And so how do they explain it? ¿Cómo lo explican? I'm afraid what I used to do is ignore the details. Lo que yo hacía por lo menos hace años era ignorar los detalles. And those details is where you can see that it doesn't work. Y más bien es en esos detalles donde nos dábamos cuenta que no funcionaba aquello. Yeah. For instance, Por ejemplo, I said that they found a bird lung. yo les dije que encontraron supuestamente un pulmón de ave In the fossil record. en el registro fósil. Right. Now keep in mind that every reptile has one type of lung, whereas every bird has a completely different type of lung. Ahora tomen en cuenta que cada reptil tiene cierto tipo de pulmón y cada ave tiene un pulmón totalmente distinto. Let me demonstrate the difference. Voy a demostrar esas dos diferencias. I want you to take, each one of you, take a deep breath and hold it. Quiero que ahorita cada uno de ustedes inspire aire y lo sostenga. Without letting it out, I want you to take a second deep breath and hold that as well. Y ahora sin sacar aire, inspiren más aire. Now, do that again. Tercera vez, If you do it about 4 times, you're going to como be la cuarta vez ya no pueden más. coughing and sputtering, aren't you? Ya ahorita sueltan todo. So what you are illustrating is that your lung is actually a dead-end system. Lo que estamos ilustrando con esto es que tu pulmón es un sistema cerrado. The air comes in this tube, fills up the lung, right? El aire entra por este tubo, llena el pulmón, But you have to let it out. lo expulsamos. When you let it out, that takes out the carbon dioxide, etc., out of your lung, Y right? cuando tú sacas el aire, eso saca el dióxido de carbono y un poco de cosas más. But when you're doing that, you are getting no oxygen into your lungs. Pero mientras expelas el aire, no estás inspirando oxígeno nuevo. That's not good enough for a bird. Eso no es suficientemente bueno para un pájaro. Flight demands a heavy amount and a continual flow of oxygen. Un pájaro volando necesita cualquier cantidad de oxígeno y de aire entrando. So instead of a dead-end system, the bird has a continuous flow system. Entonces, en lugar de un sistema cerrado, el pulmón del pájaro es un sistema de flujo continuo. The air is coming directly through the lung. El aire entra al pulmón. There are some storage sacs along the way Tiene un too, poquito de almacenaje también. and eventually comes out a different way through the lung. Pero sale por una puerta de escape distinto.
How do you go from a dead-end system to a continuous flow system without shutting down everything and starting over? Ahora, ¿cómo haces para evolucionar entre un sistema cerrado a un sistema de flujo continuo sin detener todo el sistema en el medio? In this case, a transitional reptile lung to a bird lung is going to be deadly on the poor evolving birds. Y de hecho, un pulmón de reptil es totalmente mortífero para un pajarito. So your point is well taken. Entonces, el punto que estás haciendo es muy válido. Michael Denton wrote a book in 1984, I think. Michael Denton escribió un libro en el 84. And as an evolutionist, he actually titled the book Evolution, a Theory in Crisis. Y él, creyendo la evolución, le puso título a su libro, Evolución, una teoría en crisis. He brought up the problem with a half leg, half wing. Y él trajo a la luz problemas entre pata y ala. But he also brought up the problem with the differences in the lung structure of the También creatures. en el libro él pone las diferencias entre los pulmones que acabamos de mencionar. He called it one of the major issues with evolution. Y en el libro él dice que este es uno de los problemones que tiene la evolución. I have a friend who's a creationist, Yo tengo un amigo que es creacionista and he was going to be in Australia, so he made an appointment with Dr. Denton. y él iba a estar en Australia, entonces sacó una cita con el Dr. Denton. He said, I want to welcome you to the ranks of creation. Y le dijo, yo quiero darte la bienvenida a los creacionistas. Dr. Denton went, no. Y el Dr. Denton le dijo, no, yo no pertenezco ahí. Because he was an evolutionist, he just saw the problems with Porque evolution. él era y creía en la evolución, aunque veía problemas con la teoría. I think now, however, that he has made the switch over. Sin embargo, hoy en día el Dr. Denton ya se ha pasado de bando. Okay? And that has happened with so many Y eso staunch evolutionists. eso ha pasado con muchos que creían en la evolución a hueso colorado. When they become somewhat open to the problems of evolution, then all of a sudden they see some major issues. Cuando ellos se abren a algunos de los a ver algunos de los problemas de la teoría, de repente se pasan de bando. Next question. Siguiente pregunta. Okay. Alguien dijo que los científicos, Someone said perdón, la that ciencia no dice nada. Alguien dijo que la ciencia no dice nada. someone said that the science doesn't say anything about it. Lo que lo dice son los científicos. Science doesn't say anything. What speaks is scientists. What was said? Science doesn't speak. Only the scientists speak. Hey, that's a good point. Entonces, mi pregunta es, ¿será eso que le afectó a usted? Que teniendo una mala filosofía, que los científicos requieren de la filosofía para decir algo, ahora tiene una buena filosofía, entonces, de la ciencia. Filosofía de la ciencia. Do you think that what happened to you was that you had a faulty philosophy, because evolution is a philosophy, and that's why you believe those things, and now you have a better philosophy? I hope so. Espero que sí. Yeah. But I think that's probably right. Yo creo que es cierto lo que estás diciendo. But for me, it was based upon the evidence first. Pero para mí empezamos con la evidencia primero. And I ended up giving up evolution because of the scientific evidence, it seemed like. Y yo deseché la teoría de la evolución más que nada por la evidencia científica que encontré en contra. And I remember saying, why haven't I ever seen any of this stuff Y yo before? decía, pero ¿cómo es que no veía yo esto antes? I was ticked. Yo estaba enojado conmigo mismo. Okay? And then my philosophy developed even more so after that. Y después de que la evidencia me cambió, pues entonces ya mi filosofía ya cambió después. Okay. Siguiente. Okay. What's your opinion about the microevolution? ¿Cuál es tu opinión sobre la microevolución? Okay.
Microevolution is defined to be very slight changes. La microevolución, por definición, son cambios leves. Like, for instance, spotted dogs and not so spotted dogs. Por ejemplo, perros con puntitos o rayas y los que no tienen rayas. Colorations of, say, moths, called the peppered moths. Los colores de cierto tipo de mariposa nocturna. Different size and shape beaks on the Galapagos finches that Darwin said was evolution. Diferentes formas del pico de los pájaros que estaban en Galápagos, que eso fue la inspiración de Darwin. And we call that microevolution sometimes. Lo llamamos a veces en los libros se llama microevolución. I actually call it variation within a created kind. Yo lo llamo variaciones dentro de un tipo ya creado. Because this idea of microevolution is really not evolution in the broader sense of the term. Porque esta idea de microevolución en realidad no es evolución en el término completo de la palabra. The broader sense of evolution is how you might go from cells to people. El concepto de evolución básico general es cómo vas a ir de células vivas a seres humanos completos. Or some people say fish to philosophers. O de los peces a los filósofos. The reason it's not evolution is for the following scenario. La razón de que yo no llamo eso evolución es por lo siguiente. Let's think about the dog kind. Hablemos de perros. You have all kinds of different dogs exhibited in puppies, right? Hay muchos tipos de cachorros diferentes, de especies. Sometimes you can see a litter of puppies with spots, and sometimes they're little dogs. A veces encontramos un poco de cachorritos recién nacidos que tienen manchas y otros no. That's if you start with mutts, you might say. Tal vez porque empiezas con zaguates. Okay? But we can now make a breed of, say, Dalmatians, can't we, from Pero that? los expertos pueden desarrollar una especie de dálmatas diferente. We say, hey, those are cute little puppies with those spots. Y vemos, ay, mira qué lindos estos cachorros que tienen manchitas. This litter over here also has a cute little spotted puppy. Aquí hay otra camada que también tiene manchas. Now let's breed the spotted ones together. Ahora vamos a agarrar todos los manchudos y hagamos más. And pretty soon we have Dalmatians. Y pronto ya tendríamos dálmatas. Now we look at the little puppies, Encontramos los cachorritos breed them together, and we get Chihuahuas. y los sacamos los perros pequeñitos y encontramos y hacemos una especie de chihuahuas. Of course, it takes several generations to do it. Claro, se tarda cierta cantidad de generaciones lograr una especie Or we can nueva. breed the bigger puppies together and make Saint Bernards. O Huh? podríamos agarrar los cachorrotes grandes y eventualmente llegar a ser los San Bernardos. Those are changes, aren't they? Esos son cambios leves. I call it variation within a kind. Por eso yo lo llamo variaciones dentro de un tipo. Some people say that's microevolution. Algunos lo llaman microevolución. And the reason I say that is not evolution Y la is for raz- the following. Yo digo que eso no es evolución por lo siguiente. When we look at those litter of puppies to begin breeding, Cuando escogemos de entre la camada de cachorritos para hacer una especie nueva, already in the genetic pool are the genes necessary for either small dogs, spotted dogs, or big dogs, right? ya en el código genético de los perros hay los genes para perros grandes, perros manchados, perros pequeñitos. When we combine those traits to make a specific breed, Y cuando combinamos para armar una especie nueva, we get no new genetic information. no estamos generando información genética nueva. You might say no new stuff, therefore no evolution. No hay código genético nuevo ahí. And evolution is going to have to explain how you got the whole genetic pool for the different dog types. Y la evolución tiene que tratar de explicar cómo vas a lograr
gama de posibilidades del código genético de los perros. The recombination of what's already there is just basically Mendelian genetics. Combinar y hacer mezclas con los genes ya existentes simplemente es la genética de Mandela. And virtually every evidence that we see supposedly for evolution Y se supone que cada evidencia que supuestamente encontramos para demostrar la evolución is this micro evolution. es esta evolución, microevolución. But all it is a recombination of the genetic information that's already there. Pero solo están recombinando el código genético que ya está ahí. That applies to peppered moths, Y eso aplica a las mariposas nocturnas, DDT-resistant insects, a insectos que aguantan contra los insecticidas, antibiotic-resistant bacteria. bacteria que es resistente a los antibióticos, Yeah, and as well, you've got Darwin's finches. y también los pajarillos estos de los Galápagos que usó Darwin. There's no new stuff, no evolution. No hay materia prima nueva, no hay evolución. Okay, if I don't mind somebody using the idea of microevolution, but I don't call it evolution. A mí no me molesta el concepto de lo que hablan cuando hablan de microevolución, pero el término yo no lo uso. I prefer variation within the created Prefiero kind. siempre decir la variación dentro de la criatura ya hecha. Okay, there's a question. Otra pregunta. Yo he escuchado que a través de un análisis genético se ha hallado de que en distintas áreas del mundo existen distintas mezclas entre el Homo sapiens y el Neandertal. I have Esa heard es una pregunta. Y después la otra es cómo explicar que de una pareja. Dame un toque. Sí. I have heard that in different parts of the world they have found there are different mixes of Homo sapiens and Neanderthal. Mm-hmm. And there's two questions. Is that true? Yes or no? And there's a second question. Bueno, y la otra es la siguiente. ¿Cómo es que se explica que de una pareja se tienen razas distintas? De una pareja. Sí. Adán y Eva. Oh, the other question is, how can you get from Adam and Eve, one couple, all the different races of human beings? Well, those are two big questions. Son dos preguntones grandes. The first one, what about Neanderthal genes in other populations? Esto de los genes neandertales en otras poblaciones en el mundo. You're going to find European genes in a lot of populations too. Vas a encontrar genes europeos en muchas poblaciones también. I've already mentioned that it looks like Neanderthal were perfectly human. El neandertal era otro tipo de humano, nada más, otra raza. And so they're going to be moving around the continent area. Entonces también conforme ellos también se mueven y migran de una parte del mundo a otra. And in fact, they'll probably choose mates of other cultures. Y también podrían encontrar parejas entre otras culturas. I don't have any problem with thinking that that's where the gene for Neanderthals actually spread in many different places. Y yo no tengo ningún problema con imaginarme que hay genes neandertales en muchas partes del mundo. Okay? ¿Ok? And so, yeah, I think that genetic information is showing up all over. Y yo sí creo que hay rastros neandertales en muchos lugares del mundo. And by the way, a Jewish DNA is showing up in places they weren't expecting to. Y también el ADN judío también lo encuentran en diferentes lugares del mundo que ya inesperados también. In some of the South African nations. En uno de los países de Sudáfrica, por ejemplo, África del Sur. And you say, how did that happen? ¿Y cómo pasó eso? A ver.
But you have migration, you have interbreeding between the different groups. Pero hay migración y hay cruces entre los diferentes grupos. Okay, so how do you get the different races now? Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo Adán y Eva produjeron diferentes razas? A And ver. I'm glad to say it's not too hard. Y siento decir que no es tan difícil. Okay? And in fact, if you look in biology, you can actually see how it happens by looking at Punnett squares. Good luck. Si ven en la biología, van a encontrar cómo sucede con estos Punnett squares. Even biologists students didn't like Punnett squares. Aún los estudiantes de biología no les gustaban esos. All it does is show, say, this parent having such a genetic disposition, marrying this person with this genetic disposition. Y solamente se hace un hombre de cierto tipo de genética casándose o haciendo pareja con una mujer con unas características parecidas. Now, what will their children look like Entonces, then? ¿cómo van a ser los hijos de estos dos? I can start with parents of medium skin color Yo podría comenzar con padres de un color mediano de if both mom and dad have the same combination, basically. que básicamente mamá y papá ambos tienen un color de piel similar. Now, let's suppose they have 16 kids. Ahora, sumamos que tienen 16 hijos esa pareja. It's a big family. Es una familia But grande. no, not that big. I know of families bigger than that. Yo conozco a unas familias más grandes, All right. But statistically, with that number of children, pero con esa cantidad de hijos, estadísticamente hablando, you could have one child that's black as black and one child that's white as white. tú podrías tener un hijo con tez muy negra y otro hijo con tez muy blanca. And a combination in between of different medium skins. Y una combinación completa de diferentes colores de piel en el medio. I'm not sure. Let me try something. A ver si me acuerdo. All right. No. Okay. I have another program that the next slide actually showed a set of twins. Yo tengo en otra diapositiva una diapositiva donde muestra dos gemelos. And it was from a family with the mom and dad having medium skin. Y con mamá y papá ambos tenían piel similar. One child, it might be the very last slide and it might have been hidden there. Tal vez You es see that. una diapositiva escondida. Vea, Let's see. Nope. no, no It's está a ahí. different program. Okay, but the set of twins, one is black and one is white. Pero es una pareja de gemelos y uno es Yep. blanco y el otro es negro. Okay, and we show the slide of what they look like as babies. Okay, Y mostramos la foto de cómo se miraban cuando recién nacidos. then maybe 8 years old and then as teenagers. Otra de 8 años tal vez y otro ya casi a los 20. So you have one with kind of red hair with kind of blue eyes, Y uno con pelo rojo y ojos azules. and the other one with a lot of African features. Y otro con unas características afro. And that's one family. Y esa es una familia. Where is there room for racial discrimination in a family like that? ¿Dónde vas a encontrar discriminación racial en una familia así? And by the way, there is only one race. Por cierto, hay solo una raza. It's called the human race. Es la raza humana. Okay? And the differences are not that Y great. las diferencias no son tan grandes. Between the human race, I think there's less difference between us humans Hay menos diferencia entre nosotros humanos. for sure, less than what you see in the difference between Chihuahuas and St. Bernards. Y la diferencia es menor entre tipos de humanos que entre un Chihuahua y un San Bernardo. Yeah, so there's not much difference. Entonces, a fin de cuentas, no es para tanto. I do a lot of flying. I go to a lot of different countries. Yo viajo bastante, y voy a muchos países.
I like to look at people. Me gusta mirar a la gente. I can look at certain people and say, you know, if I put white skin on that person, Y yo a veces juego mentales y yo le pongo piel blanca a esa persona, kind of looks like my brother. se parece a mi hermano. Really, I see those same characteristics being in different populations. Yo veo esas mismas características en diferentes poblaciones. Yeah, skin color is skin deep. Eh, That's all. Color de piel es apenas la primera superficie de la piel. One of the things I've really enjoyed with the traveling, Algo que yo he disfrutado mucho con la viajadera que tengo. I speak in a lot of churches, even in Mongolia or Hungary. Yo hablo en muchas iglesias en Mongolia, en Hungría. They love to worship the Lord God. A todos disfrutan de adorar a nuestro They Señor might look a Jesús. little different than me, but not much. Se ven un toque distintos a mí, pero la adoración es la misma. But their heart Su corazón is the same, es igual, wishing to worship their Creator. adorando al Creador. Next question. Siguiente pregunta. Yo no me quedó claro lo del Homo sapiens, o Neanderthal, perdón, que Neanderthal es que cuando está hablando de que se encontraban, yo creo que Okay, he didn't understand, he'd like to clarification, he didn't understand how Neanderthal characteristics are found in different parts of the world. Neanderthals were human, Los neandertales es un tipo de humano, eso es lo que él está and diciendo. they married. ¿Sí? Y se casaron. All right, and their genes spread. No es un prehumano, es un tipo como chino o como And we still see africano, neandertal es otro más. we Sí. still see genes that seem to fit with the genetic information they're able to get from what they call Neanderthal individuals that they have found. Todavía encontramos genes de lo que es. Ellos hablan de neandertal como un prehumano, pero él dice no, los genes de neandertales están entre nosotros también. And do you realize they actually found somebody with the Neanderthal characteristics, but he was in chain link armor? Encontraron a alguien con las supuestas características de neandertal, pero estaba enterrado en estas armaduras de hierro. Okay, so that's not too difficult to do that. Y entonces, ¿verdad? Son un tipo de humano. And by the way, when did Neanderthals live? Y por cierto, ¿dónde vivían los neandertales? If they're found in chain link armor, not that long ago, right? ¿Cuándo vivieron? Si We los always- encuentran en armadura de hierro es porque no fue hace tantísimos años. We always hear 40,000 years ago, right? Siempre nos dicen hace 40,000 años y cosas así. That's not necessarily true at Eso, all. ¿quién dice? In fact, there's a real problem with Neanderthals around 40,000 years ago. Y de hecho hay un problema grave con tener neandertales hace 40,000 años. Let's figure out what the population on the planet Earth right now would be if Neanderthals were around 40,000 years ago. Tratemos de calcular cuál sería la población mundial hoy en día de seres humanos si hubieran neandertales hace 40,000 años. Let's make it even simpler. Hagámoslo aún más simplificado. How about American Indians? Agarremos nativos americanos. Archaeology shows us they think they are around 15,000 years ago. Los arqueólogos dicen que creen que los nativos americanos son de hace 15,000 años. Now, I already have a problem with their the aging, that their age dating they're trying to do with these. Ahora, yo tengo un problema con cómo están calculando la edad de estos huesos, But let's give a map just for argument's sake. pero solo para jugar, dejemos con el 15,000 que ellos están dando. These indigenous people are having babies, right? Estos indígenas están And let's teniendo bebés, ¿sí o no? assume that they're having a reproductive rate of growth that is about half of what it was, say, in the generation I was born.
Y pongamos solo por poner un número, la tasa de multiplicación que es la mitad de cuando yo nací. Now let's suppose it's pretty minimal, 1.5%. Digamos 1.5%. Some of the Mideastern countries, it's a 4% population rate of growth, by the way. Y en algunos países musulmanes, por ejemplo, ellos crecen al 4%. Okay, so let's have 1.5% population rate of growth. Digamos que una tasa de crecimiento de la población de 1.5%. And let's suppose there's some kind of disease that wipes out half of the world's population every 75 years. Y solo para ayudarlos un poco más, pongamos algún tipo de plaga o algo que elimina el 50% de la población mundial cada 75 años. Okay, how many people would we have starting with 2 people and only 15,000 years? ¿Cuál sería la población mundial empezando con solo 2 personas y 15,000 años con esas condiciones? I did the mathematics on that one day. Yo saqué mi calculadora y hice números. And I even derived the equation to do it. Y hasta encontré la ecuación para hacerlo. And when I looked at that equation, I said, hey, wait a minute, this is just a standard population rate of growth equation. Cuando lo vi, mira, después de desarrollarla, esa es una ecuación estándar de crecimiento de población. And that includes the death rate and the birth rate, right? Y eso incluye la tasa de mortandad y la de natalidad. Okay, hang on to your seats. ¿Listos? In 15,000 En years, 15,000 años, you would have so many people that they'd be standing on each other's heads. habrían tantas personas que estaríamos puestos de pie uno encima del otro en nuestros hombros. And that column of people standing on each other's shoulders or heads Y esa columna de personas parados encima de los hombros de otros would fill a sphere llenaría una esfera halfway between here and the next star in our galaxy. la mitad de la distancia entre la Tierra y la siguiente estrella en la galaxia. That's only 15,000 En years. 15,000 años. I couldn't believe my math. Yo no podía creerlo, mi matemática. I tried it about 5 or 6 Lo times. hice 5 o 6 veces. Same answer. Misma respuesta. What gives? Entonces, Too many people. son demasiada gente. Right? Now I said, okay, let me check this. Entonces vamos a revisar estos números. Let's start with 2 people Empecé. at the time of Noah and the flood. Vamos a empezar con 2 personas, It's con about- un cálculo de Noé y el diluvio. About 4,500 years ago. Más o menos, pongámosle 4,500 años. Let's use the same conservative figures. Usemos los números conservadores. How many people would we have? ¿Cuántas personas tendríamos hoy en día con esos números? It turned out to be the population what we have right now on planet Earth. Y es más o menos la población mundial que tenemos hoy Kind en of a día. cross check, right? Ellos hicieron un control cruzado, más o menos. And that is even considering disease and famine and war wiping out half the population Y of the eso world. es que hay plagas y cosas y guerras que están eliminando el 50% de la población mundial cada 75 And años. if Neanderthal were running around 40,000 years ago, Y si hubieran neandertales corriendo hace 40,000 años, they're still having babies. ellos también se reproducen. And in 40,000 years, we'd have an astronomical figure, Y en the number of 40,000 people that años- should be alive. La población sería astronómicamente grande. We would have more people than what? There would be number of marbles that would fit into the entire known universe. Habría más personas de lo que podríamos meter canicas en el universo actual. We always hear this deep time for evolution in millions of years, right? Escuchamos estos números de millones y millones y billones de años en la evolución. I hate to say it, but deep time is deep trouble for evolution. El problema es que también si ponemos un periodo de año tan profundo es un problema profundo para los I evolucionistas. actually published that in our Think and Believe, and now other people have now been quoting it, okay? Ahora lo he publicado
en un lugar y ahora otra gente lo citan. Go to discovercreation.org Vayan a mi website de discovercreation.org and look for population. y busquen población. And you can see how I calculated the equations Ahí están mis that was cálculos used. y lo pueden ver. Where is it? Discovercreation.org. Okay. And look up in the search function population. Y ahí busquen con la búsqueda, busquen población. Okay? All right, that was a interesting Esa long fue una buena pregunta, a ver. rabbit trail on that question. Ajá. Way over here. Allá atrás. Sí, hablando de este tema de los periodos de tiempo, ¿qué nos puede decir acerca del método del carbono 14? Talking about the periods of time, what can you tell us about carbon-14 dating? Okay, I'm going to first address carbon-14 dating, which is only used for very recent events, right? Primero les voy a hablar del método de traslación de edad de carbono, no el 14 todavía, que es el del carbono se usa para cosas muy recientes. Last night, get a tape or something from what we did last night, and I gave a long explanation of these details. Consiga la grabación de lo que hablamos anoche porque di una explicación muy detallada de esto. In order for carbon-14 dating to be able to work, you have to make a huge assumption. Para que el carbono 14 funcione, tienes que tomar algo por asumido, muy grande. And that is that the amount of carbon-14 in our atmosphere is constant. Y eso es que la cantidad de átomos de carbono 14 que hay en la atmósfera es constante. That isn't true. El problema es que eso no es cierto. The best known data shows that our carbon-14 amount is increasing every day. Los mejores estudios demuestran que hay más carbono 14 en la atmósfera cada día. It is being produced in our upper atmosphere and then finding its way into the lower atmosphere. Se está produciendo en las partes más arriba de la atmósfera y después se empieza a filtrar hasta la parte de abajo. The process involves cosmic radiation hitting nitrogen, forming carbon-14. El problema es que hay radiación cósmica que está llegando, tocando el nitrógeno y ahí se convierte en carbono 14. The production of carbon-14 is greater than the disintegration by radioactive decay. Y el problema es que la producción de carbono 14 nuevo es mayor a la degradación de carbono 14 por radiación. And based upon the known figures that we have, Y basado en los datos que tenemos, we know how much carbon-14 is in our atmosphere right now. sabemos cuánto carbono 14 hay en la atmósfera hoy día. We know how fast we're dumping it into our atmosphere. Sabemos qué tan rápido se está produciendo carbono nuevo que está entrando a la atmósfera. Doing a simple mathematics problem, Sacando la matemática, you can find out with a lot of assumptions podemos encontrar asumiendo bastantes cosas, that 8,000 years ago we would have had zero radiocarbon in the atmosphere. encontramos que hace 8,000 años no teníamos carbono 14 en la atmósfera. So I guess that won't work then in order to date a bone at 50,000 years old. Entonces ese sistema no va a funcionar para encontrar la edad de un hueso a 50,000 millones de años. Most people, when they say carbon-14 dating, really means radioactive decay dating methods. La mayoría de la gente cuando hablan de carbono 14 están generalizando a métodos de encontrar la edad de fósiles basado en la degradación de radioactivo. And radiocarbon is only one of the whole slew of different radioactive decay methods. Y la degradación del carbono 14 es solo una de un montón de metodologías para encontrar la edad de The fósiles. other ones suffer from other problems. Pero los otros que no son carbono 14 también tienen sus problemitas. And the only way to know for sure if one of these other radioactive decay dating methods is accurate Y la única manera de cerciorarse de que uno de estos otros métodos de encontrar
la degradación radioactiva is to date rocks of known age and see if they give you the right results. es ponerle fecha a piedras que sabemos la edad de ellas y entonces sacamos la conclusión a ver cuánto dice. And that's been done with several volcanic eruptions. Y eso se hace con varias erupciones volcánicas. They've actually, once the lava is cooled, when the time is set to t equals 0, okay? Entonces una vez que la lava ya se enfría y entonces ponen el tiempo igual 0 ahí, now you can actually look at radioactive decay. y entonces ahora que ya está fuera, entonces ya podemos ver qué tanto se está degradando la parte radioactiva de esas Before piedras. that, it's totally in flux because it's like waters in that magma. Antes de eso está dentro de la tierra y no se está degradando por la radiación porque está dentro del magma de la Constantly tierra. mixing. Es constantemente mezclado. But when they've dated, say, Mount St. Helens that erupted 40 years ago, Pero por ejemplo, cuando sacan la degradación radioactiva de las piedras del monte San Helens que erupcionó hace 40 años, the recent lava that was formed was dated at 340,000 to 2.8 million years. entonces sacaron esas piedras y las evaluaron y entonces las sacaron a entre 384,000 y varios millones de años. Same thing happened in New Zealand. Lo mismo pasó en Nueva Zelanda. In Hawaii, they had recent volcanic lava flows that they dated. En Hawái habían flujos de lava que también sacaron la degradación radioactiva. The minimum age they had was 3 million years, El número inferior era 3 millones de años, all the way up to a maximum of 1 billion years. hasta 1,000 millones de años, un And máximo. it just happened. Y acaba de suceder en nuestra historia. So that's enough to shed some question on radioactive Entonces eso decay. causa muchas dudas en estos métodos de ponerle fecha a estas piedras. Okay. Datación. Datación. Another question. There's one? Okay. Go for it. Yeah. Oh, yeah. Con toda la evidencia que él nos explicó y todo esto, ¿por qué creen que los evolucionistas insisten en eso? ¿Un asunto de dinero porque no quieren comprometerse con el creacionismo, con la otra opción? ¿O qué? With all the evidence that you've shown us in this evening, what's the reason that you think that evolutionists don't budge? It's because evolution is not science, it is a religious concept. El problema Okay. es que la evolución no es ciencia, People- es un concepto como religioso. People don't want to change their religion too badly. La gente no cambia de religión tan a menudo. Remember, it's a philosophy posing as though it were science. Es una filosofía que finge ser ciencia. And it's really being pushed by a lot of people who have the whole idea of a or actually suffer, I'm going to say, under the worldview called naturalism. Y es la filosofía de la gente que está creyéndose la cosmovisión que llaman naturalismo. Right now, naturalism requires evolution to be a fact. El naturalismo requiere como fundamento que la evolución se tome como cierto. And evolution requires in-between forms, Y right? la evolución requiere que haya cambios entre formas. And so I might get a comment at the university like this. Entonces a mí me hacen comentarios en universidades parecidos a este. I know what you're presenting has got to be wrong. Yo sé que lo que tú estás presentando aquí está malo. Okay? And that's what happens all the time. Y eso me pasa vez tras vez. And they might say, oh, well, creationists aren't peer-reviewed. Y ellos dicen, bueno, es que los creacionistas no están publicando sus estudios en los diarios de universidades. Well, that's not exactly true either. Y eso tampoco es cierto. And in fact, creationists have had to go into their own
peer approval process. Y de hecho los creacionistas han tenido que armar sus propios sistemas de evaluación entre pares. What would happen if I tried to publish an article in Paleontology Today magazine? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo un artículo y lo trato de publicar en la revista de Paleontología Hoy? And the editor sees that my abstract Y el editor lee el resumen de mi artículo and says 43 fossils which show that evolution can't work. y el abstracto dice 43 fósiles que demuestran que la evolución no funca. Throw in the waste paper basket. Entonces el editor ni siquiera lo va a considerar para publicar. That is one of the things that has been the hardest to do, is to get good publications published in credible journals. Eso ha sido lo más difícil, es conseguir buenos artículos publicados en revistas con buena reputación. So they said, give me your evidence. Entonces dicen así, dígame la evidencia. Right? That's part of the reason. Así es. All right. Bias has a strong hold on people. El sesgo es fuerte en la gente. Do you remember how I ignored that dinosaur backbone with a arrowhead in it? ¿Se acuerdan cómo al principio les dije que yo ignoraba ese fósil que tenía la punta de una flecha metida en el fósil? I had that bias, Yo tenía ese sesgo. so I understand how it works. Entonces lo comprendo. Okay? I tried to present creation later when I was teaching on the college level. Y después yo traté de presentar la creación cuando yo estaba enseñando en la U. At least I had something there that questioned evolution. O por lo menos dentro de mi presentación ponía algunas pistas que le daba unas dudas de la evolución a la gente. I got fired for it. Me echaron. Okay? You know, so if one of your professors at the University of Costa Rica challenges evolution, how long is he going to last? Si uno de los profesores de ustedes le pone un reto a la evolución, ¿cuánto va a durar como profe? That's a problem. I Ese had es el one problema. instructor said, if I knew you were a creationist, Yo tuve un instructor que dijo, si yo hubiera sabido que usted era creacionista, I never would have passed you. jamás te hubiera pasado. And I had the highest marks in that class. Y yo tenía las mejores notas en su Okay. clase. Anyhow, there is a bias. Hay sesgo fuerte. Jerry Bergman. How many PhDs does Jerry Bergman have, I wonder? Jerry Bergman tiene cualquier cantidad de doctorados, Several. varios doctorados, But they decided he's not fit to be on the faculty of a certain college. pero lo echaron de la facultad de cierta universidad porque no tenía credencial suficiente. Because he can't be a scientist, because he doesn't believe in evolution. Porque no puede ser científico porque no cree en la evolución. Dr. John Sanford, as soon as they found out that he started having questions about evolution, El doctor John Stanford, cuando averiguaron que tenía sus dudillas sobre la evolución, he's one of the top genetic researchers in the world. es uno de los investigadores de genética más prestigiosos del mundo. It became extremely hard for him to be able to teach at the university. Fue extremadamente difícil para él dar clases en la U. He was considered one of the top instructors before then. Pero antes de tener sus dudas, era considerado uno de los mejores profes. Jerry Bergman was considered the top instructor from all the student evaluations. Jerry Bergman tenía la mejor evaluación estudiantil de todos los profes, Until they found out he believed in creation. hasta que salió del closet de que era creacionista. I had somebody, I talked to a professor one evening. Y yo hablé con un profesor una noche, For 5 hours. y por 5 horas, And Mary Jo and I were both talking to this guy. y Mary John y yo ambos estábamos hablando con él. Right at about midnight, I asked him the question. Y por ahí de la medianoche le planteé la pregunta: Well, what evidence would you accept for the fact that evolution may have problems? a ver, ¿qué tipo de evidencia
aceptarías What evidence would de que la evolución tiene sus problemitas? what evidence would you even accept for creation? ¿Cuál es la evidencia que aceptarías para la creación? He said, absolutely nothing. Ninguna de las dos. I should have asked him that 5 hours earlier. Mejor hubiera preguntado eso hace 5 horas. Yeah, right. But one of the things that came out, Y una de las cosas que salió a la luz, he says, I have yet to meet a scientist who is a creationist. y él dijo, hasta la fecha yo no he conocido a ningún científico auténtico que sea creacionista. I said, you've been talking to two all evening. Y yo le dije, has estado hablando conmigo y con mi esposa toda la He noche. said, you used to be scientists. Y dijo, ustedes antes eran científicos. That's the bias. Ese es el sesgo. Okay. Yes. Estoy leyendo de un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo. I'm reading from I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Oh, that's a Yeah. good book. Yeah, Uh-huh. del Dr. Geisler Yeah. y Frank Turek. Entonces tengo una cita de Stephen Jay Gould, que él admite casualmente, en su libro, el libro dice El camino errático de la evolución. And there's a quote there from Stephen, what was it? Jay Gould. Jay Gould. It says the erratic route for evolution. Sí, que no hay registro fósil. And he says there's no fossil record. Pero en vez de admitir entonces But instead of admitting la creación, the creation, postuló el equilibrio puntuado. then he proposed the Function, equilibrio puntuado, sí. O lo que, vamos a ver, sí, equilibrio puntuado, o sea, que las especies evolucionaron más rápido durante un periodo de tiempo más corto. the species evolved more quickly during a shorter period of time. Sí. Yes. Sí, entonces, ¿qué piensas? What do you de think eso? of that? Yo ya Yeah. sé que la respuesta, pero quería escucharlo de usted. That theory was called punctuated equilibrium. Okay, el equilibrio puntuado era esa teoría. Basically, nothing was happening for eons of time. Y de hecho, básicamente dice, nada estaba sucediendo por un montón de tiempo. And it became a sink or swim condition for these poor creatures. Y de repente se convirtió en, la hora de la hora para estas criaturas que estaban. And they had to evolve quickly. Y tenían que evolucionar rápido. So basically, everything's going like this. Todo era más o menos estable. Then all of a sudden goes up to the next level Y in just a few generations, Y geologically speaking. Y de repente evolucionaban rápido a unas especies más complejas en unas pocas goes along generaciones like this. geológicas. Then it goes along like this, and then another jump, then another jump, Y then another después jump. más o menos estable y así otro brinco y otro brinco después. He's looking at massive changes over a very short period of time. Él estaba proponiendo cambios masivos en un periodo relativamente más corto. Why is he proposing that? ¿Por qué está proponiendo eso? Because he knows the fossil record did not give the transitions that he was hoping to find. Porque el récord fósil no estaba demostrando las transiciones que él quería tratar de encontrar. The reason we don't find the transition is they happen too quickly. La razón por la que entonces él lo está diciendo, la razón por la que no encuentran los eslabones en el medio es que sucedieron muy rápido. Well, Dr. Gould, how come we don't see those things happening today? Y entonces le preguntamos, Dr. Gould, ¿por qué esas transiciones rápidas no están sucediendo actualmente? Oh, evolution's happening too slowly today to see it. Hoy en día ya se alertó la evolución, So plain you can't see it. entonces ya no la puedes ver, Problem solved, right? ya resolvió el problema. It really doesn't. Geneticists jump all over that. Los genéticos, ¿verdad? No entienden eso. He said that kind of rapid changes will lead to extinction, not preservation. Ese tipo de cambios rápidos de especies va a llevarlos a la extinción, no hacia la evolución. Okay. So it's just one of the things. He's arguing on the basis of what you can't see and what you don't know.
Él está básicamente presentando un argumento de lo que no se puede ver y lo que no conoces. Creationists are arguing on the basis of what you can see and what you do know. Y los creacionistas están viendo la evidencia y están argumentando de lo que sí puedes ver y lo que sí puedes conocer. Dr. Gould's idea was a retooling of what Goldschmidt suggested quite a few years before. Y básicamente lo que él estaba proponiendo es básicamente lo mismo que el Goldsmith había proponido un montón de años antes. It was nicknamed the hopeful monster theory. Y el apodo de la teoría anterior era del monstruo esperanzado. And basically back then, an alligator-like creature laid an egg and out popped this chicken. Y básicamente en aquel tiempo había una especie de lagarto que puso un huevo y ¡pum!, salió una gallinita. The big difference is Dr. Stephen Jay Gould says it didn't happen just in one generation, but just a few generations. Y la única diferencia entre la teoría anterior y la de Gould es que Gould dice que duró un par de generaciones varias y no en una sola. And in fact, Stephen Jay Gould called his theory evolution by revolution. Y de hecho, Stephen Gould llamó su teoría la evolución por revolución. Now, how do you get progress in a political system? By called Marxism. ¿Cómo haces un cambio Progress político by revolution, right? a través del sistema de Karl Marx? Es a través de una revolución. Dr. Stephen Jay Gould says he learned his Marxism on his grandfather's knee. Y lo que él dice es que él aprendió su marxismo estando sentado en los regazos de su abuelo. So he applied Marxist ideas. Entonces él to his aplicó evolutionary las ideas. ideas de Karl Marx del Okay. cambio político y lo aplicó a la genética. Okay. Next question. Yes. Quería preguntar, en algún lado leí que se habían encontrado fósiles de dinosaurios con sangre. Entonces quería saber si esto era cierto o no. Somewhere I read that they had found dinosaur bones with blood in them, and I wanted to see if it was true or not. They have found dinosaur bone with red blood cells. Sí, han encontrado fósiles o huesos de dinosaurio con células rojas de sangre. And they have found dinosaur bone with strands of DNA. Y han encontrado huesos de dinosaurio con algunos hilos de ADN. Little pieces, you might say. Pedacitos nomás. ¿verdad? Definitely not enough to recreate Jurassic Park. No suficiente para hacer parque jurásico. All right. But that is an issue for evolution right now. Pero de hecho esa es una piedra en el zapato de los evolucionistas hoy día. How do you keep red blood cells preserved, or even DNA with known deterioration rates for millions of years? ¿Cómo conservas glóbulos rojos de sangre o ADN que conocemos que se deterioran a esta velocidad si se supone que este hueso es de millones de años? When I was 13 or 14 years old, I was cutting and polishing a lot of petrified dinosaur bone. Cuando yo tenía 13 o 14 años, yo estaba cortando y estaba puliendo muchos huesos de dinosaurio. Once in a while I was grinding to shape this bone, A veces cuando yo estaba tratando de limpiar el hueso, you had to do that before you could polish it. tenías que sacar con un instrumento y cortar las partes que no había antes de pulirlo. All of a sudden I'd get a horrible rotten egg smell off of it. De repente cortaba mal y salía un olor horrible como de huevos podridos. I should have published way back then. Yo debería haber escrito un artículo de revista a los 13 años. I was grinding through rotting dinosaur tissue. Yo estaba básicamente exponiendo las texturas del hueso que se estaba pudriendo. How can that possibly still be preserved after 140 million years? ¿Cómo es posible que todavía se conserve el hueso
tejidos pudriéndose después de millones de años. Now they have several ideas how that might happen, but Hay none teorías of them ahí hold up de right now. cómo se mantuvieron eso, pero ninguna de esas funciona. With so much soft tissue still being found now in fossils when they're starting to look for it, okay? Ahora que están encontrando más y más tejidos blandos dentro de los fósiles, ahora que ya lo están buscando, The evolutionary camp is scrambling like crazy to come up with an los explanation. evolucionistas andan raspando la olla de ideas para ver cómo hacen para explicar eso. Okay. All right. Next question. Última pregunta. Yeah, we have a couple more minutes. Un par de minutos más. Okay. Una última. Yeah. Es que yo no, ayer yo no vine, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso lo han visto o no, pero se asume que los dinosaurios, ellos estaban juntos a los humanos, entonces, en la misma época. So I didn't come yesterday, and I'm not sure if you covered it yesterday, but he's asking if dinosaurs and human beings co-inhabited the earth at the same time. I didn't talk about that yesterday at all, and No my lo- answer is yes. No lo hablé ayer, pero mi respuesta corta es sí. And that is evidenced by a huge number of drawings and clay images, etc., that look just exactly like dinosaurs that we have in the museum. Y mucha de esa evidencia es por los dibujos dentro de las cuevas y cosas donde se demuestra que el ser humano convivía con algunas de las especies de dinosaurios que encontramos en los museos hoy día. Stegosaurus in a limestone column from a temple out of Cambodia, 1,000 years old. Un stegosauro está dibujado en un templo en Camboya de hace 1000 años. Mesopotamian clay cylinders with dinosaur, you might say long-necked dinosaurs on it. Hay cilindros de barro en Mesopotamia que tienen dibujos de dinosaurios también. Drawing on the rocks in Arizona. Hay en las piedras en el estado de Arizona dibujos de dinosaurios. And in Utah. Y en el estado de Utah. Amazon Basin. En el Amazonas también. Egypt. En Egipto. Okay? All of these things look exactly like the type of dinosaurs we know. Y entonces todos estos dibujos se ven mucho como los tipos de dinosaurios que conocemos. Then there's a lot of record of people having killed these things that are called dragons. También en las historias tenemos muchas historias de gente que ha matado lo que ellos llamaban dragones. The descriptions fit dinosaurs. Y muchos de esos dragones caben dentro de lo que conocemos como dinosaurios. In fact, the classic definition for dragon was a large reptile. Y de hecho la definición clásica para un dragón era un reptil grande. Scott is holding up here a set of our DVDs, okay? Scott tiene en su mano un set de DVDs. And if you want, you can purchase a set of those DVDs, but you're going to have to order them from Scott because he's going to duplicate them. Y usted puede adquirir una copia de esos DVDs. No la puede llevar hoy porque él va a tener que hacer una copia, pero ustedes pueden ordenarlo con él. And I know it's going to cost him a little bit to duplicate all of those programs. So if you can contribute about $20 or something like that to Scott, that would help. Y eso Okay. le va a costar a él un poco de plata duplicarlo, entonces para que pudiéramos, creo que el costo es ahí de $20 o parecido. And there are 12 sessions. Y son 12 sesiones en el DVD. High quality graphics like you've been seeing here. Buena calidad como lo que están viendo acá. And one session is on dinosaurs. Y hay Okay. una sesión completa sobre dinosaurios. All right, and one is on the flood, one is on the fossil record, and Y others una on es sobre el design. diluvio, otra es sobre el récord de fósiles, lo que vimos hoy, otra es sobre el diseño. So if you put your name on a list, Scott will make sure you get one of those. Entonces, si pones tu nombre en una lista, se lo das y a Scott, ese te va a hacer llegar el DVD. And thank you so much for your attention, and I've been told we got to quit.
Muchas gracias por su atención y hasta aquí llegamos. God bless you guys.